Gleb, llámame en cuanto llegues. ¿Me oyes? Prométeme que lo harás. Marina tomó el rostro de su esposo entre las manos, buscando en sus ojos oscuros y cansados, tan familiares que dolían, alguna señal de calma. Como siempre antes de una despedida, una ansiedad sin nombre se agitaba en su interior, como si un hilo invisible uniera sus corazones y se tensara con cada paso hacia la estación, vibrando de angustia. Vamos, Merish, basta de despedidas, intentó bromear Gleb, pero su voz lo traicionó con un leve temblor. Un mes pasará volando, ya lo verás, se soltó con suavidad. Tomó una gastada bolsa de deporte con un falso logo de Adidas y se dirigió hacia la puerta. Su pequeña hija, Darina, que había observado en silencio toda la escena, abrazó las rodillas de su padre con fuerza. «Papá, ¿me traerás otra piedra bonita?» «Claro que sí», respondió Gleb, agachándose hasta quedar a su altura, con esos mismos ojos que compartían. «Encontraré la más hermosa, te lo prometo». Besó la coronilla de la niña, y el pasillo se llenó de ese silencio denso y pesado que solo precede a una larga separación. «Bien, es hora». Gleb se irguió y, sin mirar atrás, cruzó el umbral. Era un viernes por la tarde, a finales de octubre de 2012. Toda la mañana, Marina había estado preparando la partida de su esposo, pensando mentalmente que debía empacar. No los recipientes de comida que él había rechazado la última vez diciendo que se supone que haga con esto en el trabajo, sino algo pequeño y práctico. Preparó sus panqueques rellenos de carne favoritos, finos y dorados, de esos cuyo aroma podía despertar el apetito incluso del estómago más saciado. «Darina, ve a la tienda a comprar crema agria», le dijo, entregándole una vieja cartera con flores descoloridas. «Compra la más fresca, fíjate en la fecha». «Lo sé, mamá», respondió solemnemente la niña de 8 años y salió obediente. El pequeño apartamento de tipo Khrushchev olía a hogar, vainilla, canela y ese aroma indefinible que no existe en ningún otro lugar. Marina se detuvo junto a la ventana, observando cómo el viento otoñal arrastraba hojas amarillas por el patio. En los columpios descascarados jugaban los hijos de otros, y a lo lejos se recortaba la silueta oscura de los garajes, donde hombres con chaquetas gastadas trasteaban con sus coches. El teléfono sonó, rompiendo su ensimismamiento. «Merish, ¿estás lista?», canturreó la alegre voz de Kira. «No te olvides, a las 7 en Sokolatnitsa. Salió el nuevo episodio de Interns. Vamos a comentarlo». Marina cerró los ojos. La cita con su amiga, ¿cómo pudo olvidarla? «Kira, lo siento. Gleb se va hoy. Quiero despedirme de él». «No te enfades», al otro lado de la línea. El silencio se hizo largo. «La tercera vez, Marina», dijo Kira, con tono agrio. «La tercera vez que cancelas nuestros planes por culpa de Gleb. Siempre hay algo, despedirlo, recibirlo, lo que sea». «Kira, escúchame». «No, escúchame tú», interrumpió su amiga con brusquedad. «Un hombre debe saber lo que vales. Si sigues complaciéndolo en todo, dejará de apreciarte. No eres su sirvienta ni su cocinera». Marina apartó el teléfono, dejándola desahogarse. Después de tantos años de amistad, conocía cada matiz de su voz, y sabía cuándo era mejor no interrumpirla. «Kira, él hace todo por mí», dijo al fin, suavemente. «Esta es solo mi manera de cuidarlo». «Cuando amas a alguien, no llevas la cuenta», Kira resopló. «Eres un caso perdido». «Está bien, hablaremos la próxima semana. Pero no te quejes después, cuando empiece a dar por sentado todo lo que haces por él». Marina sonrió. Bajo aquella dureza, reconocía la preocupación genuina de su amiga, y esa calidez la reconfortó. La puerta de entrada se cerró de golpe. Darina había regresado con una bolsa de crema agria entre las manos. «Mamá, Klavdilla Petrovna te manda saludos. Dice que trajeron requesón fresco. Compramos un poco, la próxima vez, cariño», respondió Marina, volviendo al fogón. Freía los panqueques con especial cuidado, cada movimiento preciso, cada vuelta perfecta. No sabía explicarlo, pero en cada uno vertía su amor, su ruego silencioso. «Vuelve pronto». Cuando Gleb regresó a casa, olía a aceite de motor, a escarcha y a cigarrillos baratos. Sonrió cansado y le entregó 3 billetes arrugados de 1000 rublos. «Ayudé al vecino con los frenos», dijo ante su mirada inquisitiva. «Para los gastos de la casa, Gleb, no hacía falta», empezó ella, pero él ya se dirigía al baño.
guárdalo para las botas de invierno de Darina, gritó entre el sonido del agua corriendo. Ella lo escuchó silbar una melodía, como hacía siempre antes de irse, su ritual. La última ducha antes de la partida, como si quisiera lavar la ciudad de su piel antes de otro mes de duro trabajo lejos del hogar. Marina envolvió cuidadosamente la comida en papel encerado y luego en plástico. Era el cuarto año consecutivo que lo despedía así, un mes fuera, un mes en casa. Y cada vez, su corazón se encogía igual. Cuando Gleb salió del baño, olía levemente al gel de ducha Fa, el barato que Marina había comprado en oferta. Su cabello brillaba húmedo, la camisa recién planchada se tensaba sobre sus anchos hombros. Mucho mejor, dijo guiñándole un ojo, mientras empezaba a empacar metódicamente su bolsa. La despedida fue rápida, casi profesional. Ninguno de los dos soportaba prolongar el momento. Gleb la abrazó con fuerza, hundiendo el rostro en su cuello, aspirando el olor de su cabello como si quisiera grabarlo en la memoria. Merish, sabes que un mes pasa volando, susurró. Para ti, tal vez, murmuró ella, apretándose más contra él. Para mí, cada día es un año. Te llamaré cuando lleguemos al sitio, prometió. Y dentro de 2 semanas, como siempre, la besó con firmeza, breve, pero con esa profundidad tranquila de los que se han amado durante años. Luego levantó a Darina en brazos y la hizo girar hasta que la risa de la niña llenó el pasillo. Hazle caso a mamá, princesa, dijo en tono severo al bajarla. Nada de malas notas, de acuerdo, papá, susurró ella, reprimiendo las lágrimas, y entonces se fue. Como siempre, Marina corrió a la ventana para verlo subir al minibús en la parada. Gleb se volvió, le hizo un gesto con la mano, sabía que ella lo observaba y desapareció en la vieja gacelle. Una ola de ansiedad la invadió de nuevo, algo oscuro y frío le oprimió el pecho. Tonterías. Todo estará bien, se dijo, corriendo la cortina. La primera semana tras la partida de Gleb transcurrió lentamente, como de costumbre. Marina trabajaba en la clínica, un flujo constante de pacientes resfriados, montones de historiales, olor a desinfectante en los pasillos y la eterna falta de tiempo. Por las noches, hacía los deberes con Darina, preparaban la cena y antes de dormir le leía El Principito, el mismo libro que había amado de niña. Mamá, ¿qué significa domesticar? Preguntó Darina al llegar al episodio del zorro. Significa crear un lazo, respondió Marina, acariciándole el cabello. Cuando domesticas a alguien, te haces responsable de esa persona para siempre, como tú y papá, sí, cariño. Como tu papá y yo. Al final de la primera semana, Marina empezó a preocuparse. Gleb solía llamar para avisar que había llegado, pero el teléfono seguía en silencio. Llamó una y otra vez. Largos tonos, luego una voz mecánica. El abonado se encuentra temporalmente fuera de cobertura, seguro no tiene señal, se consoló. O se le descargó el teléfono. Está bien, la segunda semana trajo una inquietud real. Gleb nunca había faltado a su llamada de mitad de turno, era su regla tácita. Su forma de seguir unidos a pesar de la distancia. Kira, no puedo comunicarme con él, dijo Marina, caminando nerviosa por la cocina con el móvil en la mano. Tal vez se le rompió el teléfono o no hay cobertura en la obra, respondió Kira con voz tranquilizadora. Ya sabes cómo son esos campos petroleros. Está bien, Marina. No te angusties, pero en lo más profundo de su alma ya se gestaba una certeza fría, algo irreversible había ocurrido, las noches se volvieron insomnes. Marina permanecía despierta, escuchando el silencio del apartamento, roto solo por el tic-tac del reloj y la respiración tranquila de Darina en la habitación contigua. Para la tercera semana. El insomnio se había vuelto un compañero constante. El cansancio se acumulaba, en el trabajo comenzó a cometer errores, confundía historiales, casi aplicaba una inyección equivocada. Petrova, ¿qué te pasa? Preguntó severamente su jefa, Nina Sergeyevna, mirando por encima de las gafas. Siempre has sido tan responsable. Lo siento, Nina Sergeyevna, respondió Marina, esforzándose por mantener la voz firme. Lo corregiré. ¿Problemas en casa? Su tono se suavizó. Si necesitas ayuda, dilo. No, todo está bien. Solo no he dormido lo suficiente. Esa noche, cuando Darina se acurrucó bajo la manta, preguntó, «Mamá, ¿cuándo llamará papá?»
Pronto, cariño, pronto, susurró Marina, aunque ni ella misma lo creía. Pasó un mes. Gleb nunca regresó. Su teléfono seguía fuera de servicio. La empresa para la que trabajaba no envió noticias, ni siquiera un nombre de contacto. Él siempre decía simplemente, voy a los campos petroleros. Kira insistió en que fuera a su casa a hablar. El apartamento de su amiga, un estudio moderno en un edificio nuevo, resultaba demasiado estéril, demasiado perfecto, muebles claros de IKEA, un televisor de plasma, lámparas de diseño. Todo en aquel lugar hablaba de independencia y autosuficiencia. Tienes un aspecto terrible, dijo Kira sin rodeos mientras vertía Nescafé Gold instantáneo en sus tazas. ¿Qué ha pasado? Con manos temblorosas, Marina le relató sus temores. Marín, ¿estás segura de que realmente está trabajando? Preguntó Kira con cautela, removiendo el café. ¿Y si tiene otra familia en algún sitio? Un mes contigo y un mes con ella. Marina palideció. Kira, tenemos una hija. ¿Cómo puedes decir eso, cariño? Los hombres dejan hijos atrás todo el tiempo, replicó Kira con dureza, aunque sus ojos delataban auténtica preocupación. A veces incluso más de una familia. Ni siquiera sabes con certeza dónde trabaja, ¿verdad? Marina se quedó inmóvil, de pronto consciente de la terrible verdad, no lo sabía. Gleb había mencionado vagamente los campos petroleros. Algo sobre Hantimansisk. Pero nunca una dirección precisa. Siempre era él quien la llamaba. Ella jamás lo había llamado a su trabajo. No tenía el número de su supervisor, ni el contacto de ningún compañero. Nada, Dios mío, ¿qué he hecho? Susurró, cubriéndose el rostro con las manos. ¿Cómo pude ser tan ciega? Ni siquiera sé a dónde va exactamente. Kira le rodeó los hombros con un brazo. Tienes que ir a la policía, Marin. Ahora mismo, la comisaría local la recibió con olor a desinfectante, paredes desconchadas y un oficial de guardia con gesto aburrido. Vaya con el investigador Perov, dijo con desgana tras escuchar su confusa explicación. Tercer despacho a la derecha, el investigador Anatoly Viktorovich Perov, un hombre calvo de unos 40 años con rostro cansado, la observó con una indiferencia distante. Siéntese, señora. Cuénteme qué ha pasado. Marina apretó los puños hasta que las uñas se clavaron en las palmas. Mi esposo ha desaparecido. Salió para una rotación laboral hace mes y medio y no ha regresado. No contesta al teléfono, pero abrió una libreta y empezó a escribir. Nombre completo de su esposo, Petrov, Gleb Nikolayevich, edad, 32, lugar de trabajo, Marina vaciló, no lo sé con exactitud. En algún lugar de Siberia, en los campos petroleros. Pero levantó la vista, ¿no lo sabe? ¿Tiene algún número de contacto de colegas o del empleador? No. Dirección donde residía durante los turnos? No. Su voz se volvió cada vez más débil con cada respuesta. Pero se recostó en la silla, mirándola con una mezcla de cansancio y compasión. Señora Petrova, comprendo su preocupación, pero nos pide buscar a un hombre de quien apenas puede darnos información. No hay constancia de desaparición confirmada. Su marido solía ausentarse por un mes cada vez. Tal vez se haya retrasado. O, hizo una pausa cuidadosa, quizá haya decidido no regresar. Perdón por mi franqueza, pero no podemos movilizar media Siberia con tan pocos datos. Él nunca nos abandonaría. Exclamó Marina con la voz rota. Nos ama, no dudo de sus sentimientos, respondió Perov con suavidad al ver su estado. Pero, legalmente, no hay fundamento para iniciar una búsqueda. Si obtiene nueva información, vuelva. Marina salió de la oficina sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Celebraron el año nuevo de 2013 solas, ella y Darina. Un pequeño árbol artificial ocupaba la esquina, decorado con adornos viejos y guirnaldas hechas a mano. Debajo, unos regalos modestos, un libro para Darina, una bufanda para Marina. También había uno para Gleb, unos guantes que ella había comprado en noviembre, en la televisión. El presidente pronunciaba su discurso anual sobre los logros y los brillantes horizontes por venir. A los oídos de Marina, solo ruido vacío. Mamá, ¿papá vendrá para Año Nuevo? Preguntó Darina en voz baja, mientras el reloj empezaba a marcar la medianoche. No lo sé, mi amor. No lo sé,
Cuando terminaron las campanadas y los fuegos artificiales iluminaron la ventana, Marina abrazó con fuerza a su hija. «Feliz año nuevo, cariño. Que todo salga bien», y en silencio añadió, «que él vuelva». Más tarde, después de acostar a Darina, Marina lloró en la almohada para que la niña no la oyera. Cada sollozo, cada lágrima, era una súplica, una oración. «Gleb, ¿dónde estás? Por favor, vuelve con nosotras». Pero solo el silencio respondió. Silencio y esa incertidumbre más terrible que cualquier verdad. La nieve caía en copos densos y lentos, arremolinándose bajo la luz de las farolas y posándose sobre el suelo helado. Marina permanecía junto a la ventana, con la frente apoyada en el vidrio frío. Su reflejo le devolvía la mirada, un rostro demacrado, ojeras oscuras, labios pálidos y ojos apagados. 3 meses sin Gleb la habían convertido en una sombra de sí misma. Marzo llegó frío e implacable, como la vida sin respuestas. «Mamá, ¿vuelves a llorar?». La voz suave de Darina la sacó de sus pensamientos. Marina se secó una lágrima con rapidez. «No, cariño, solo estoy cansada». «¿Terminaste los deberes de matemáticas?». Darina asintió, pero en sus ojos Marina vio lo que más dolía, la comprensión prematura del dolor adulto, esa sabiduría temprana en su mirada castaña, tan parecida a la de Gleb. «Te ayudaré con la cena», dijo la niña con seriedad, como había aprendido a hacer en esos meses. Marina la abrazó, hundiendo el rostro en su cabello, aspirando el aroma de champú infantil y tiza escolar. En momentos así, sentía que Darina era lo único que la mantenía anclada a este mundo. La búsqueda de Gleb se había convertido en una obsesión. Marina revisó cada documento de la casa, vació estantes y cajones. En un viejo cuaderno solo encontró los números de sus amigos del garaje, ninguno de los cuales sabía mucho sobre su trabajo. «No hablaba mucho de sus turnos», dijo Serga, el mecánico del garaje contiguo. «Solo comentaba que trabajaba en el petróleo, allá por Siberia. Buen dinero, condiciones duras. Eso es todo lo que sé». Con la ayuda de un vecino adolescente, Marina creó una cuenta en VKontakte. Se abrió ante ella un mundo completamente nuevo. Se unió a grupos de familiares de trabajadores petroleros siberianos, publicando mensajes: «Busco a mi esposo, Gleb Petrov. Trabajaba en los campos petroleros del distrito autónomo de Jantimansi. Desaparecido desde octubre de 2012». Las respuestas fueron escasas, la mayoría de estafadores: «Puedo ayudarla a encontrarlo, previo pago». Envíe un adelanto. Un día vio un anuncio de un detective privado: investigaciones de personas desaparecidas desde 30.000 rublos. Tenía ahorrados 80.000, reunidos poco a poco durante 2 años, destinados al futuro de Darina, quizá a su educación universitaria. Se quedó mucho tiempo mirando el número del detective. Su mano se extendió hacia el teléfono. Pero se detuvo. ¿Y si es otro fraude? ¿Y si todo es en vano? Ese dinero es el futuro de Darina, su esperanza de una vida mejor. Al final, cerró la página sin llamar. Pero la idea de contratar a un investigador privado no dejaba de rondarle la mente. Su amistad con Kira se había enfriado. Desde aquella conversación sobre la posible doble vida de Gleb, Marina la evitaba, no por enojo, sino por miedo a oír en voz alta lo que en el fondo ya había empezado a sospechar. Kira, dolida, le enviaba mensajes breves, la llamaba de vez en cuando, pero Marina respondía con frialdad. Pasaron 2 meses antes de que Kira volviera a insistir: «Merish, deja de esconderte. Veámonos en Sokolatnitsa, como antes. Te echo de menos». Marina aceptó, de pronto consciente de cuánto extrañaba a su amiga. Sokolatnitsa había abierto hacía poco en su ciudad, dentro de un nuevo centro comercial considerado casi elegante. El aire olía a café recién hecho y a chocolate. Mientras una suave música pop sonaba de fondo, Kira ya la esperaba junto a la ventana, tan arreglada como siempre, con un nuevo degradado en el cabello. «Has adelgazado», dijo en lugar de saludar, observándola con atención. Y no precisamente de forma saludable. Marina esbozó una leve sonrisa. «Y tú sigues siendo igual de directa». Pidieron capuchinos y fondants de chocolate. Kira habló de su trabajo, de un nuevo pretendiente, de una película que había visto recientemente. Marina la escuchaba, asentía, pero sentía como si estuviera detrás de un cristal, separada de ese mundo normal por un muro invisible. «Merish,
perdóname si fui dura contigo, dijo Kira de repente, posando su mano sobre la de ella. Solo estaba preocupada, lo sé, respondió Marina en voz baja. Es solo que duele pensar que pudo traicionarnos. No puedo creerlo, ¿y qué crees, entonces? ¿Qué le ocurrió algo? Un accidente, amnesia, no lo sé, susurró Marina, con la voz temblorosa. Pero no nos abandonó. No podría hacerlo, Kira guardó silencio. No lo creía, pero quería demasiado a su amiga para discutirlo, y como está Darina, está cambiando, murmuró Marina. Y no para bien. Tiene problemas en la escuela, en realidad, Darina había cambiado mucho. En su modesta escuela número 7, con su linóleo gastado y sus carteles descoloridos sobre tradiciones pioneras ya olvidadas, se había vuelto callada y retraída. Su maestra, Valentina Igorevna, llamó a Marina después de clase. Marina Petrovna, comenzó, quitándose las gafas, estoy preocupada por Darina. Antes era una niña activa y alegre, pero ahora parece una sombra. Está distraída, ensimismada, y sus notas han bajado. Ha pasado algo. Marina se sintió como una alumna frente a su profesora, sin saber qué responder. Decir la verdad, que su padre había desaparecido, o mentir, dificultades familiares, dijo al fin. Estamos pasando un mal momento. Valentina Igorevna asintió con comprensión. Si necesitan ayuda psicológica, tenemos una buena especialista en el colegio, gracias. Lo pensaré, en casa. Marina intentó hablar con su hija. Sentadas en la cocina, Darina removía sin ganas su plato de trigo sarraceno, que siempre había detestado. Marina jugaba nerviosa con una taza de té frío entre las manos. Darinochka, echas de menos a papá. La niña no levantó la mirada, sus pequeños hombros se tensaron. Valentina Igorevna dice que mis notas bajaron. ¿Para qué esforzarme? Soltó de repente, si a papá ya no le importa, ¿qué dices, cariño? Claro que le importa. Volverá. La niña alzó los ojos, llenos de lágrimas, ¿o es que dejó de querernos? Marina la abrazó con fuerza, apretando contra su pecho aquel cuerpecito tembloroso. Papá nos quiere. Volverá, ya lo verás, pero su voz ya no tenía la firmeza de antes. Junio trajo el primer calor del año, y no solo en el clima. Marina visitaba a menudo a su vecina anciana, Yevdokia Karpovna, llevándole compras. La pobre apenas podía andar, atormentada por la artritis. La hacía sentar a la mesa, ofreciéndole mermelada de grosella negra y galletas Yubileinoye. Marinochka, le dijo mientras servía el té, tuve un sueño rarísimo. Tu Gleb vino a pedirme ayuda. Le dije, ¿por qué a mí, si tu casa está justo al lado? Pero insistía, ayúdame, ayúdame. Marina sonrió con cortesía. Yevdokia Karpovna, solo fue un sueño. ¿No lo entiendes?, replicó la anciana alzando las manos. Mi abuela tenía el don de las visiones, y yo lo heredé. Puede que Glebuska esté en peligro de verdad. Marina le dio las gracias por el té y se marchó, pero las palabras de la vecina no dejaban de darle vueltas en la cabeza. Esa misma noche no pudo resistir la tentación de llamar a Kira para contarle el extraño sueño. Kira se echó a reír. Vamos, Marin. Cuentos de viejas, sueños proféticos, clarividencia. No empieces a creer en esas cosas, ¿y si fuera cierto? ¿Y si está en peligro y trata de enviarnos una señal? Kira suspiró, eres una mujer sensata. No te aferres a supersticiones. Aún así, Marina no lograba sacudirse la sensación de que algo importante se le escapaba. Una pista que no sabía ver. Cuando llegó el otoño, un año después de la desaparición de Gleb, comprendió que no podía vivir eternamente en ese limbo. Darina necesitaba una madre viva, no un fantasma consumido por la pena. Tenía que recuperar el control, aprender a vivir otra vez. No para olvidar a Gleb, eso nunca, sino para seguir adelante sin él. Entonces decidió vender el piso. Cada rincón guardaba recuerdos, cada grieta del techo, cada crujido del suelo, hablaban de su vida juntos. Quería comprar un lugar más pequeño, más cerca del trabajo y de la escuela de Darina, y guardar el resto del dinero en el banco para el futuro. El apartamento había sido herencia de su abuela. Antes de casarse, así que legalmente podía venderlo sin el consentimiento de su esposo. Pero moralmente, sentía que lo traicionaba, como si admitir la venta significara aceptar que Gleb no volvería jamás.
colgó la primera llamada a la inmobiliaria a mitad de frase. La segunda fue aún más breve. Solo a la tercera consiguió mantener la voz firme y concertar una cita. La agente, una joven con traje de negocios y un perfume caro, evaluó rápidamente el piso, tomó fotografías y revisó los documentos. Con esta distribución y en este piso, puede pedir unos 1,8 millones de rublos, calculó en su tableta. Es un buen precio ahora mismo. La comisión de la agencia es del 5%. Marina asintió, sintiéndose una traidora, como si no vendiera una vivienda, sino los recuerdos de su vida junto a Gleb. La venta se concretó pronto. Un matrimonio de mediana edad, Igor y Svetlana Rodionov, la compró para la madre de ella. Nos gusta el barrio, dijo Svetlana mientras inspeccionaba la cocina. Y la distribución es ideal para una persona mayor, sin escaleras, con puertas anchas. Marina los observaba en silencio, viendo cómo los desconocidos medían con cinta métrica el lugar que alguna vez había sido su mundo. Compró un pequeño apartamento de una habitación en un edificio de hormigón a las afueras de la ciudad. Después de todos los gastos, le quedaron unos 850,000 rublos que depositó en una cuenta de ahorros en el Sberbank. Se mudaron en abril de 2014. Los Juegos Olímpicos de Sochi habían terminado, las noticias hablaban de Crimea y de sanciones, pero a Marina ya no le importaba. Su universo se reducía a cajas, tareas domésticas y a Darina. El nuevo piso era pequeño, pero luminoso, 6º piso, ventanas al sur. Lo eligió precisamente por eso, porque no guardaba recuerdos. Ella y su hija lo amueblaron con sencillez, un sofá-cama, una mesa, un armario, todo de segunda mano. La cama de Darina quedaba separada por una cortina. «Mamá, ¿papá sabe que nos mudamos?», preguntó la niña, colocando sus libros en la estantería. Marina se quedó inmóvil, con una caja en las manos. «Cuando vuelva, se lo diremos», respondió con suavidad. Ambas sabían que esas palabras eran solo un consuelo vacío. En mayo de 2014 apareció en la clínica un nuevo electricista, Roman Danilovich Kniazev. Estaba reparando el cableado en la sala de tratamientos donde trabajaba Marina. «Perdón por las molestias», dijo al entrar con sus herramientas. «No tardaré mucho», Marina asintió distraídamente, concentrada en su papeleo, pero algo en aquella voz serena y firme la hizo alzar la vista. Era alto, de complexión atlética, con rasgos amables y el cabello cortado al ras. Sus ojos, tranquilos e inteligentes, reflejaban cortesía y mesura. Trabajaba con cuidado, pidiendo permiso antes de mover cualquier cosa y, al terminar, dejaba todo limpio y en orden. «Listo», anunció. «Ahora todo debería funcionar bien. Si surge algún problema, avíseme». Volvió a aparecer la semana siguiente para cambiar unas bombillas y 2 semanas después para arreglar un enchufe en otra oficina. Marina comenzó a notar que, de algún modo, él siempre estaba cerca de donde ella se encontraba. Luego llegaron los pequeños gestos. Un día le llevó un café de la máquina. «Noté que lo toma sin azúcar», comentó al dejárselo. Otra vez esperó a que terminara su turno para acompañarla hasta la parada del autobús. Hablaban del clima, de la ciudad, del trabajo. Por primera vez en años, alguien la trataba no como la pobre Marina, cuyo marido desapareció, sino simplemente como a una mujer. A finales de mayo, Román mencionó una nueva película con Kavensky. «Dicen que está buena», dijo con aparente casualidad. «Si quiere, podríamos ir a verla». Marina dudó. «Gracias, pero tengo una hija». No tengo con quien dejarla, era verdad, aunque también una excusa. La idea de salir con otro hombre, por inocente que fuera, le parecía casi sacrílega. Román no insistió. «Por supuesto, lo entiendo». Tal vez en otra ocasión, ella lo vio alejarse, con una mezcla extraña de alivio y pesar. En agosto, la jefa médica, Nina Sergeyevna, llamó a Marina a su despacho. Sobre el escritorio se amontonaban historias clínicas. La mujer se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. «Marinochka, siéntate. Quiero hablar contigo, no como jefa, sino como mujer». Marina se tensó. «¿Ha pasado algo? Veo cómo te mira Román. Y cómo te ruborizas cuando él está cerca». Marina palideció. «Nina Sergeyevna, déjame terminar», dijo la mayor con suavidad, pero con firmeza. «Conozco tu historia.
Tu esposo desapareció hace casi 2 años y comprendo tu dolor. Pero, Marisa, sigues siendo joven, tienes 31 años, una hija que crece a tu lado. Y un buen hombre que claramente se interesa por ti. Dices que sigues casada, pero estás casada con un fantasma. Con alguien que no ha estado aquí en 2 años y que, perdóname, quizá ya no viva o no desee ser encontrado. No te pido que lo olvides. Te pido que no te olvides de ti misma. Tienes derecho a ser feliz. Piénsalo. Marina salió del despacho con el corazón oprimido. Las palabras de Nina Sergeyevna resonaban en su mente como campanadas. En septiembre de 2014, casi 2 años después de la desaparición de Gleb, Marina comenzó a preguntarse si Kira y Nina no tendrían razón. Quizás ya era hora de dejarlo ir. Gleb no había vuelto a aparecer. La policía no había hecho nada. Sus propias búsquedas habían sido en vano. Al mirarse al espejo, veía a una mujer envejecida antes de tiempo, los ojos apagados, el rostro surcado por el cansancio. 31 años, y parecía tener 40, Darina se había vuelto reservada. Sus notas habían mejorado un poco, pero evitaba a sus compañeros. Marina sabía que su hija necesitaba estabilidad. Tal vez incluso una figura paterna. Recordó las palabras de Kira: aún puedes reconstruir tu vida. Eres joven, eres buena. Encontrarás a alguien que te valore. Y pensó en Román, su sonrisa cálida, su dulzura, la ternura con la que miraba a Darina. No muchos hombres serían capaces de querer al hijo de otro, sin embargo. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Gleb, su risa, sus manos, su aroma, y no podía. Simplemente no podía traicionar ese recuerdo. Era una tarde de septiembre de 2014. Marina estaba sentada en el pequeño balcón de su nuevo apartamento, contemplando los edificios vecinos y el parque infantil bajo ellos. En las manos tenía una vieja fotografía, ella, Gleb y la pequeña Darina en la dacha de unos amigos, en el verano de 2009. Sonreían, bañados por el sol, felices. Gleb susurró a la foto: ¿dónde estás? Dame una señal, lo que sea. Ya no sé cómo seguir viviendo. Abajo, los niños jugaban al escondite, en algún lugar ladraba un perro. La vida continuaba. Mientras Marina permanecía atrapada en el ámbar del pasado, inmóvil, inmutable, pero ya no realmente viva, aún no sabía que el destino le preparaba un encuentro que cambiaría su vida por completo. El encuentro con una mujer cuyos ojos podían ver a través del tiempo y cuyas manos sostenían los hilos del destino. Caía una brumosa tarde de octubre sobre la ciudad. Las farolas dibujaban círculos dorados y difusos en el asfalto. Marina regresaba a casa después de su turno, con las piernas doloridas. Había pasado el día entero corriendo de un paciente a otro en una interminable sucesión de tos, estornudos y quejas. La oleada otoñal de gripe había convertido la clínica en una fortaleza sitiada y a las enfermeras en soldados en primera línea. Como una guerra, pensó, frotándose la parte baja de la espalda tras tantas horas de pie. Aunque, en cierto modo, aquel agotamiento era una bendición. Cuando el cuerpo se rinde, la mente ya no tiene fuerzas para torturarse con preguntas sin respuesta. El letrero de la panadería Sidneyborg parpadeó ante sus ojos. El aroma cálido del pan recién hecho rozó su rostro, despertando recuerdos. Darina llevaba semanas pidiendo panecillos de amapola, y entre el caos cotidiano, Marina seguía olvidándolo. Hoy le daré un gusto a mi niña, decidió, girando hacia la puerta. Dentro, el aire olía a canela y vainilla, y sonaba una música suave. Detrás del mostrador, una muchacha de mejillas sonrosadas colocaba bollos recién horneados en la vitrina. Buenas tardes. ¿Qué desea? Preguntó con una sonrisa. Marina recorrió con la mirada las filas de panecillos, galletas y tartas. Darina estaría feliz con cualquiera. 3 panecillos de amapola, por favor, dijo, y luego notó un strudel de requesón. Y ese strudel. Y unas rosquillas y galletas de mantequilla también. Cuanto más miraba, más quería llevarse todo a casa, como si aquellos dulces pudieran llenar el vacío de su hogar. Son 350 rublos, anunció la muchacha mientras envolvía el pedido. Marina abrió la cartera y pagó. Le quedaron solo 680 rublos, casi medio día de presupuesto gastado en un impulso. ¿Pero cómo medir la sonrisa de un hijo en dinero?
Al salir de la panadería, con la bolsa tibia en las manos, miró su reloj de pulsera, un viejo Chaika regalo de su abuela. Las 6:40 de la tarde. Darina no volvería hasta las 7, tenía actividades extracurriculares, frente a ella se extendía el Parque del Jubileo, inaugurado en 1967 para conmemorar el cincuentenario de la Revolución de Octubre. Diseño soviético clásico, alamedas, bancos, una fuente ahora seca. Las hojas otoñales giraban en el aire antes de posarse suavemente en el suelo. Marina se dio cuenta de que no había estado allí en casi 2 años. Sin paseos, sin descanso. Solo trabajo, casa y preocupaciones sin fin. La rutina implacable le había robado los pequeños placeres. Por un impulso repentino, cruzó la verja de hierro forjado. El aire fresco de la tarde le acarició el rostro mientras las farolas se encendían una a una, proyectando sombras extrañas entre las ramas desnudas. El parque estaba casi vacío, una pareja abrazada en un banco, un anciano paseando su imponente Schnauzer, una madre joven apurando el paso antes de que anocheciera. Marina se sentó en el primer banco libre y respiró hondo. Las tablas de madera le enfriaban la espalda incluso a través del abrigo, pero aquella sensación la anclaba de nuevo a su cuerpo, al presente. La penumbra se espesaba. En las ventanas que rodeaban el parque comenzaban a encenderse luces, cada una era una historia. Una vida. Algunas llenas de calidez y risas, otras, de silencio y añoranza. Algo llamó su atención, una figura sentada en un banco al otro lado del sendero. Era una mujer de apariencia llamativa, piel morena, largas trenzas entreveradas de gris, un brillante pañuelo estampado cubriéndole la cabeza y una falda amplia de estilo gitano. Sujetaba con fuerza un bolso de cuero gastado. Sus ojos se movían con inquietud, y su rostro, surcado de arrugas y cansancio, reflejaba una desesperación profunda. Marina la observó durante varios minutos. La mujer no pedía limosna ni molestaba a los transeúntes, simplemente permanecía allí, mirando a su alrededor con una tristeza tan honda que a Marina se le encogió el corazón. De pronto, se vio a sí misma desde fuera, 2 años atrás, perdida y desesperada, cuando nadie le había tendido una mano. Siguiendo un impulso interior, se levantó y se acercó a la desconocida. «Buenas tardes». «Disculpe. ¿Necesita ayuda?», preguntó con suavidad. La mujer se sobresaltó, sus ojos, muy abiertos, se llenaron de miedo. Apretó aún más el bolso, como si temiera ser asaltada o expulsada. No respondió. «No tenga miedo», dijo Marina en voz baja. «Solo parece que está en apuros». Se sentó en el extremo del banco, guardando una distancia respetuosa. «Tal vez pueda ayudarla». «Me llamo Marina». «¿Y usted?». Durante un momento, la mujer la miró con atención. Su mirada era penetrante, como si pudiera ver más allá del rostro de Marina, hasta lo más hondo de su alma, leyendo en ella cada pena, cada año de espera y desesperanza. Luego asintió lentamente, abrió su bolso y sacó un pequeño cuaderno ajado y un bolígrafo. Sus dedos, curtidos por el sol y el tiempo, nudosos, con las uñas largas y amarillentas, se movieron torpemente sobre la página. Escribía con trazos irregulares, pero con claridad. «Me llamo Esther. No puedo hablar. Soy muda, entiendo», dijo Marina suavemente. «Lo siento, no lo sabía». «¿Está buscando a alguien?». «Puedo llamar si lo necesita». Esther volvió a escribir, el bolígrafo deslizándose despacio por el papel. Marina se sorprendió al ver lo correcta que era su escritura, sin errores, incluso con puntuación precisa. «Vine de un pueblo. Tenía que entregar una carta, pero me perdí. No sé cómo llegar a la estación de autobuses. Perdí la cartera y no puedo volver a casa». «¿De qué pueblo viene?», preguntó Marina, sintiendo una inesperada oleada de compasión. Había algo antiguo y sabio en los ojos de aquella mujer, a pesar de su angustia. «Del pueblo de Cluj, región de Kostromá», escribió Esther. «Sé dónde está la terminal», dijo Marina. «Está a unos 20 minutos a pie o 5 en microbús. Puedo acompañarla». Una chispa de esperanza cruzó los ojos de Esther. Pero enseguida vaciló y escribió de nuevo: «El dinero, no tengo suficiente para el billete». Marina se quedó pensativa. «¿Cuánto necesita?». «A Kostromá, 450 rublos. Luego 80 para el autobús local. Total,
530, Marina abrió su cartera. Le quedaban 680 rublos. Lo justo para una semana. Si le daba el dinero, solo le quedarían 150, 2 viajes al trabajo, y después tendría que caminar 40 minutos por trayecto. Sin caprichos, sin extras, dudó apenas un segundo. Luego recordó su propia impotencia, las interminables gestiones, las puertas cerradas, la soledad. Por favor, tómelo, dijo, extendiéndole los billetes. Es para su pasaje, Esther negó con la cabeza, apartando la mano de Marina. Sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y temor. Por favor, insistió Marina. Tengo más dinero, solo que no lo llevo ahora. Usted necesita volver a casa. Déjeme ayudarla. Las lágrimas asomaron en los ojos de Esther. Finalmente tomó el dinero, lo llevó al pecho y escribió con manos temblorosas: es usted muy bondadosa. Nunca conocí a nadie como usted. Gracias. Dios la recompensará. Marina sonrió levemente. En ese instante, algo indescriptible pasó entre ambas, una comprensión silenciosa, un reconocimiento de almas que habían sufrido, pero que aún conservaban la capacidad de compasión. De nada. Venga, la acompañaré hasta la parada del autobús, dijo Marina. Pero de pronto, Esther agitó las manos con urgencia, intentando llamar su atención. Tomó de nuevo el cuaderno y garabateó con prisa: no he terminado mi encargo. La carta. Debía entregar una carta, es muy importante. Por favor, ayúdeme. Marina se quedó inmóvil. ¿Qué carta? ¿A dónde? Esther rebuscó en su bolso y sacó un sobre amarillento, viejo, con los bordes deshilachados y la tinta casi borrada. Se lo tendió a Marina. Marina lo dio vuelta y leyó la dirección. Y todo el color se le fue del rostro. Calle Gagarin 12, apartamento 48, su antiguo domicilio. El que había vendido 6 meses atrás. Las manos le temblaban, el corazón le latía con fuerza dolorosa. Esa era mi dirección, balbuceó. Viví allí. Pero ya no. ¿Para quién es esta carta? Esther se encogió de hombros y escribió: no lo sé. Solo me dieron la dirección. Dijeron que era muy importante, de vida o muerte. Que la persona esperaba esta carta. Marina volvió a mirar el sobre. No había nombre. Solo la dirección. La caligrafía era temblorosa, como escrita por alguien anciano o enfermo. ¿Quién se la dio? Preguntó, esforzándose por mantener la voz firme. Un hombre de nuestro pueblo. Está enfermo, casi no puede caminar. No pudo venir él mismo. ¿Cómo se llama? Esther vaciló un momento y luego escribió: le dicen Vasili. Pero ese no es su verdadero nombre. ¿No recuerda quién es? El pulso de Marina se aceleró. ¿No recuerda? Susurró. Perdió la memoria, escribió Esther, asintiendo. Lo encontraron en la estación hace 2 años, muy golpeado. Buenas personas lo acogieron. Aún no recuerda su pasado, solo esta dirección. Pensó que tal vez era una pista. A Marina se le doblaron las rodillas, cayó sobre el banco, buscando aire. 2 años. Golpeado. Sin memoria. Estación, no podía ser una coincidencia. No podía, Esther. Murmuró con voz trémula. Me quedaré con la carta. La entregaré, lo prometo. Pero ya es tarde. Lo haré mañana, de acuerdo. Esther suspiró aliviada, asintió y escribió una última línea. Gracias. Ha salvado usted a ese hombre. Sufre mucho. Usted lo ayudará. Marina la acompañó hasta la parada, explicándole que microbús debía tomar. Aún no sabía que aquel encuentro acababa de cambiarlo todo. Microbús número 7, dijo. Bájese en la última parada, la terminal. Allí hay una ventanilla de billetes. Compre uno para Kostromá y pregunte por el autobús que va al pueblo de Kliuchi. Ellos la orientarán. Anotó cuidadosamente las indicaciones en el cuaderno de la gitana, cuidando de no confundir un solo detalle. Esther le agradeció con la mirada y subió al vehículo. Lo último que Marina vio fue a la mujer saludándola desde la ventana, con los ojos brillantes de algo que parecía triunfo. Marina irrumpió en su apartamento, arrojando la bolsa con pasteles sobre la mesa del vestíbulo. Darina aún no había llegado.
Probablemente seguía en casa de su amiga. Con las manos temblorosas, Marina sacó el sobre de su bolso. El corazón le latía tan fuerte que podía oírlo retumbar en los oídos. Le dio la vuelta al sobre, lo sostuvo contra la luz, intentando adivinar su contenido. Parecía una hoja de papel. No pudo esperar más. Aunque los dedos se le negaban, rasgó el sobre. Un olor la golpeó de inmediato, a casa ajena, a medicinas, a polvo. La carta estaba escrita con una caligrafía irregular, manchada de tinta, pero perfectamente legible. No sé quién soy. No sé mi nombre, vivo en el pueblo de Kliuchi, región de Kostromá, calle Mijailovskaya, casa 39, gente bondadosa me ayudó, pero ya no están. Estoy solo. Apenas puedo caminar y me cuesta escribir. Tengo miedo. Solo recordé una dirección, la de este sobre. Quizá sea mi hogar. Quizá alguien allí me conozca, por favor, ayúdenme. Quiero recordar quién soy, no había firma. Marina leyó y releyó la carta. Las lágrimas cayeron sobre el papel, emborronando la tinta. Los pensamientos se le enredaban, el corazón se le oprimía entre él. Dolor y la esperanza. Podía ser él. Podía ser Gleb. O quizás solo una coincidencia, un anciano que alguna vez vivió en esa dirección. Pero hacía 2 años. Octubre. La estación de tren. Todo coincidía. Tomó el teléfono y marcó el número de Kira. Kir, necesito verte. Urgentemente. Ahora mismo, Kira abrió la puerta y comprendió al instante que algo irreversible había sucedido. El rostro de Marina, habitualmente cansado, aunque sereno, ardía ahora con una intensidad febril. Sus ojos estaban muy abiertos, como si hubiera visto un fantasma, los labios le temblaban y, en la mano, aferraba un sobre arrugado como si le fuera la vida en ello. Entra. Cuéntamelo todo. Kira se hizo a un lado, dejándola pasar. Detrás, el televisor murmuraba suavemente, una reposición de Fisluk, aquella comedia popular de 2014. Sobre la mesa de centro había una taza de té a medio terminar y un libro abierto. Una tarde cualquiera, destrozada por la llegada de Marina. Es él, Kira. Es Gleb. Lo siento, dijo Marina, sin siquiera quitarse el abrigo, dejándose caer en el sofá. Las manos le temblaban al tenderle el sobre a su amiga. Léelo. Kira recorrió con la vista las líneas temblorosas. Algo se le contrajo dolorosamente dentro, compasión por su amiga, mezclada con el miedo de que todo fuera un engaño cruel, una burla del destino. Merish, siéntate. Respira. Estás en shock, no puedes pensar con claridad ahora. Kira le rodeó los hombros con un brazo, obligándola suavemente a sentarse. Primero, cálmate. Luego cuéntamelo todo, paso a paso. Fue a la cocina, le llevó un vaso de agua. Marina bebió a sorbos diminutos, como una convaleciente. Después, sin aliento, comenzó a relatarlo todo, saltando de una idea a otra, casi ahogándose con sus palabras, el encuentro con la gitana, su decisión de ayudarla, la carta, las coincidencias. Kira la escuchaba en silencio. Su corazón oscilaba entre el deseo de alimentar la frágil esperanza de su amiga y la necesidad de protegerla de una decepción devastadora. De acuerdo. Supongamos que no es una estafa, dijo por fin, con lentitud, pesando cada palabra. ¿Estás segura de que no conocías a esa gitana? No. La vi por primera vez. La voz de Marina sonaba desesperada, como si previera de antemano cada objeción de su amiga. ¿No intentó hipnotizarte? ¿No te tocó ni te susurró nada raro? Preguntó Kira, incapaz de deshacerse de la imagen de los trucos gitanos. No, estaba sentada todo el tiempo. Fui yo quien se le acercó, respondió Marina casi gritando. Es muda, Kira, ¿no lo entiendes? Ni siquiera puede hablar, ¿no le dijiste dónde vives? Ni mencionaste dinero o cuentas bancarias. Insistió Kira, no. Solo le di dinero para el viaje y la acompañé hasta la parada. Kira tamborileó los dedos sobre el apoyabrazos, pensativa. Marina la miraba con ojos suplicantes, rogando comprensión. Aquella mirada le partió el alma. Está bien. Supongamos que no es una estafa, dijo por fin. Pero piensa con lógica, Merish, en esa carta no hay nada concreto.
ni nombre, ni descripción. No recuerdo quién soy, podría ser cualquiera. Algún anciano que vivió en esa dirección hace 50 años, senil, perdido en sus recuerdos, pero hace 2 años, la estación, octubre, todo coincide. Exclamó Marina, apretando los puños como si defendiera su esperanza. Las coincidencias existen, Merish, replicó Kira con dulzura, recordando sus propias decepciones. Deseas tanto que sea Gleb, que te aferras a una ilusión, ¿y si sí es él? Las lágrimas ya corrían por el rostro de Marina. ¿Y si está allí, solo, enfermo, esperando ayuda? Y yo me quedo aquí, razonando. Kira la observó largo rato. En el fondo, sabía que Marina iría, con o sin ella. Así que era mejor no dejarla sola, de acuerdo. ¿Cuál es tu plan? Voy mañana, respondió Marina con determinación. Eso está en la región de Kostromá, Merish. Son 5 horas en autobús, y luego tendrás que encontrar ese pueblo. Podrás hacerlo en un solo día. Dejaré a Darina con Yevdokia Karpovna. Le diré que es urgente. Tomaré el primer autobús y regresaré por la tarde, dijo Marina. Febril, ya organizando mentalmente el viaje, ¿y si no es él? Preguntó Kira. Marina sostuvo su mirada. A través de las lágrimas, sus ojos ardían con una resolución implacable. Entonces al menos lo sabré. Podré cerrar este capítulo. Pero tengo que intentarlo, o me volveré loca. Kira se levantó y la abrazó. Permanecieron así un momento, 2 mujeres, una aferrada desesperadamente a la esperanza, la otra, intentando protegerla del dolor. Está bien. Iré contigo. ¿Qué? No, Kir, tienes trabajo, pediré el día libre. ¿Crees que voy a dejarte sola en una búsqueda a ciegas? Iremos juntas. Encuéntrame mañana en la estación de autobuses. Pasaron el resto de la noche en la cocina. Los ojos de Marina estaban hinchados de tanto llorar, el rostro de Kira mostraba una ternura ansiosa. Hablaron de detalles prácticos, la hora de salida, qué llevar, cuánto dinero necesitarían. Ninguna mencionó la pregunta más temida, ¿y si no es él? Ambas la evitaban, como quien teme pronunciar el nombre de una enfermedad mortal, convencidas de que decirla en voz alta podría hacerla real. Sábado, 11 de octubre de 2014, el amanecer fue gris y frío. Marina se levantó mucho antes de que sonara la alarma, aunque levantarse no era del todo exacto, apenas había dormido. Preparó una pequeña bolsa con documentos, algo de comida, un termo con té y un suéter de repuesto. Luego se acercó a la cama de Darina y le besó la frente. A las 5:30, la despertó suavemente. Darinuska, despierta. Hoy te quedarás con Yevdokia Karpovna, ¿recuerdas? Mamá tiene algo urgente y estará fuera todo el día. Darina asintió somnolienta, vistiéndose con sus vaqueros y su jersey. Vas a buscar a papá, ¿verdad? Preguntó de pronto, mirándola directamente a los ojos. Marina se quedó inmóvil. ¿Cómo lo había adivinado? Nunca le había hablado de sus búsquedas, de esa esperanza que se negaba a morir. ¿Por qué piensas eso? Porque siempre te preparas distinto cuando es por papá, respondió la niña con sencillez. Y te cambian los ojos. Marina la abrazó con fuerza, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo a través de la ropa. No lo sé, cariño. De verdad. Tal vez sea un error. Pero tengo que comprobarlo, lo entiendo, dijo Darina con esa seriedad precoz que había adquirido desde la desaparición de su padre. Te esperaré. A ti y a papá, cruzaron juntas el rellano. A pesar de la hora temprana, Yevdokia Karpovna ya estaba despierta. Envuelta en su bata de franela, la anciana las recibió con una sonrisa arrugada. Marinochka, querida, no te preocupes. Todo saldrá bien, dijo, como si supiera exactamente a dónde se dirigía Marina. Darinochka me ayudará a hacer pasteles, ¿verdad, mi pequeño halcón? Darina asintió con solemnidad, la mirada firme. En sus ojos, Marina vio algo que no esperaba, esperanza, mezclada con miedo. Dios mío, pensó Marina, aún cree que volverá. Todos estos años. Igual que yo, volveré al anochecer, dijo, besando a su hija y abrazando a la anciana. Ve con Dios, murmuró Yevdokia Karpovna, santiguándola. Rezaré por ti. A las 6, cuando la pálida aurora se extendía sobre la ciudad, Marina ya estaba en la estación de autobuses.
El viento frío de octubre atravesaba su abrigo, haciéndola tiritar. Un puñado de pasajeros se apresuraba hacia sus vehículos, envueltos en bufandas, cargando bolsas y fardos. Kira la esperaba ya allí. Con el abrigo acolchado abrochado hasta el cuello, un termo de café y unos bocadillos en la mano. Siempre práctica, hasta en los detalles más pequeños, compré los billetes. El autobús sale a las 6:30. Llegaremos a Kostromá hacia las 11. Marina asintió en silencio, agradecida. Todo le parecía irreal, la terminal semioscura, el viento que le arrojaba fina llovizna al rostro y el viaje que la aguardaba. Una carta en el bolsillo del abrigo. Subieron al autobús, un vehículo viejo y maltrecho, con asientos duros y el pesado olor a diésel. La mayoría de los pasajeros eran ancianos que iban al campo a visitar a sus parientes, una mujer con una cesta de huevos, un hombre con bastón, una pareja joven con mochilas que parecían turistas. Cada uno parecía absorto en sus propios pensamientos y preocupaciones. El autobús arrancó con un traqueteo. Por la ventanilla pasaban los suburbios de la ciudad, hileras de edificios grises, garajes, solares vacíos. Luego, campos, bosquecillos y aldeas dispersas, bajo la paleta apagada del otoño, ramas desnudas recortadas contra un cielo opaco y plomizo. Marina miraba sin ver, todo su ser estaba concentrado en un solo pensamiento: ¿de verdad podré encontrarlo? ¿Podría ser este el final de la pesadilla? Kira rompió el silencio. Merish, ¿has pensado qué dirás si realmente es Gleb? No lo sé, admitió Marina, dándose cuenta de que no lo había considerado. Supongo que simplemente lo abrazaré y no lo soltaré jamás. ¿Y si no te reconoce? Marina se estremeció. Tampoco había pensado en eso. Si sufría amnesia, quizá ni siquiera la recordara. Entonces se lo recordaré, dijo con obstinación. Le contaré nuestra historia, le mostraré fotografías, y si ni así, Kira, basta. No empieces. La voz de Marina se elevó, atrayendo las miradas de algunos pasajeros. Kira guardó silencio, pero la duda ya se había instalado en el corazón de Marina. ¿Y si Gleb no me recuerda? ¿Y si nuestra vida juntos, nuestro amor, se han borrado para él y ahora soy una extraña? El viaje de 5 horas se hizo interminable. Kira dormitaba junto a la ventana, mientras Marina no lograba cerrar los ojos. Cada kilómetro la acercaba más a la verdad, y cuanto más se aproximaban a Kostromá, mayor era su angustia. Por fin, el autobús llegó a la estación de Kostromá, un edificio típico de la era soviética, con columnas y muros grises ajados por el tiempo. Eran las 11:15. Fueron al mostrador a preguntar por un minibús a Kyuchi. No hay ruta ahora, dijo secamente la cajera, una anciana que las miró sin interés. ¿El próximo, a las 2-3 horas? Casi gimió Marina. Tomemos un taxi, propuso Kira. Será más caro, pero llegaremos antes. Encontraron a un conductor local, un hombre de unos 50 años, con barba canosa y gorra descolorida. Las observó con recelo antes de dar su precio: 40 kilómetros hasta Kyuchi. 100 rublos por trayecto. Marina palideció, solo tenía 2000 rublos consigo. Pero Kira sacó el dinero sin vacilar, y aceptaron. El conductor, con una chaqueta grasienta, no era conversador. Fumaba por la ventanilla, murmurando maldiciones ante los baches y socavones del camino que serpenteaba entre campos y bosques. Todo alrededor respiraba la Rusia profunda y olvidada, cercas torcidas, casas con techos hundidos, aldeanos que avanzaban lentamente por la cuneta. Hacia las 12:30 llegaron a Kyuchi. Una aldea típica rusa, casas bajas, cercas inclinadas, caminos embarrados llenos de charcos, gallinas sueltas, huertos donde quedaban las últimas coles y tomates. El aire olía a humo de leña, estiércol y tierra húmeda de otoño. El conductor se detuvo en lo que parecía el centro del pueblo, una pequeña tienda, una parada de autobús y una oficina de correos, todo en el mismo edificio. Las esperaré aquí, murmuró encendiendo otro cigarrillo. 1 hora, 1 hora y media como mucho. Luego regreso. Marina y Kira miraron alrededor. ¿Dónde estará la calle Mijailovskaya, número 39? Vieron a una anciana sacar agua de una bomba, avanzando lentamente con 2 cubos pesados. Abuela, ¿podría decirnos dónde queda el 39 de Mijailovskaya?
Preguntó Marina, intentando mantener firme la voz aunque el corazón le latía con fuerza en la garganta. La mujer, de unos 75 años, con pañuelo en la cabeza y botas de goma, las observó con sospecha. ¿Mijailovskaya? Justo a la vuelta. Sigan recto y luego giren a la izquierda. ¿A quién buscan? Marina dudó, pero optó por decir la verdad. Buscamos a alguien. Vasili, la anciana se iluminó de pronto, dejando los cubos en el suelo. ¿Ah, Vasenka? El que vivía con Fiodor y Ustiña, Dios los tenga en su gloria. Vayan, su casa es la última al final del camino, siguieron las indicaciones. Caminando unos 10 minutos entre casas ruinosas con ventanas tapiadas, huertos marchitos y manzanos viejos que dejaban caer frutos agrios y pequeños. ¿Estás lista, Merish? Susurró Kira cuando apareció la última casa. No lo sé, respondió Marina con sinceridad. Dentro de ella, todo quedó inmóvil, miedo, esperanza, dolor, amor. Todo suspendido en ese instante, como si el tiempo mismo se hubiera detenido y su destino estuviera a punto de decidirse. El número 39 era una vieja casa de madera, ennegrecida por los años, con contraventanas torcidas y pintura descascarada. El tejado estaba parcheado con placas agrietadas, la cerca se inclinaba hacia un lado. En el patio, unas gallinas picoteaban la hierba, se detuvieron junto a la verja. Marina no podía moverse. Las piernas le pesaban como plomo, y el corazón le golpeaba tan fuerte que creyó que todo el pueblo podía oírlo. Respira, Marina. Estoy contigo, susurró Kira, apretándole la mano. Empujaron la verja, chirrió larga y lastimeramente, como advirtiendo de una intromisión, y avanzaron por el sendero hasta la casa. Entonces, un hombre apareció detrás del granero, cojeando levemente, apoyado en un bastón. Llevaba una cesta, probablemente con huevos. Caminaba con la cabeza gacha, los ojos fijos en el suelo irregular. Marina se quedó inmóvil. El tiempo se alargó, se dilató. El hombre alzó la vista, y ella vio su rostro, una barba oscura, el cabello enmarañado y encanecido, las facciones demacradas. Pero las mismas líneas familiares, Dios mío. Era Gleb, su Gleb, más delgado, envejecido, marcado por el sufrimiento, pero inconfundiblemente él. Marina no pudo hablar. La boca se le secó, la garganta se le cerró, él la miró con curiosidad, sin reconocerla. Ella dio un paso tembloroso hacia adelante. Gleb. Susurró, él se sobresaltó, pero no respondió. En sus ojos brilló una mezcla de sorpresa, miedo e incertidumbre. Gleb, soy yo, Marina. Tu esposa. Gritó ella, con la voz quebrada, la cesta se le escapó de las manos. Los huevos se rompieron contra el suelo. El amarillo extendiéndose sobre la hierba. Su rostro se contrajo en una mueca de estupor, incredulidad y dolor. Marina corrió hacia él y se detuvo a un paso. Las lágrimas le corrían por las mejillas. ¿Eres tú, Gleb? Amor mío, eres tú. Él la miró, los labios temblorosos, sin poder articular palabra. Lentamente, levantó la mano, vacilante, temblorosa, y rozó su mejilla, como comprobando si era real o una aparición, y entonces, en sus ojos, algo se quebró, un destello de reconocimiento, un recuerdo que atravesaba la niebla como un rayo de sol entre las nubes. Marina. Su voz era áspera, ronca, como si no la hubiera usado en años. Sí, sollozó ella, apretando su mano contra el rostro. Sí, soy yo. Tu Mariska, él solía llamarla así solo en sus momentos más tiernos. Solo ellos dos conocían aquel nombre. Los ojos de Gleb se abrieron de par en par, el aliento se le quedó atrapado en la garganta. Mariska. Dios, eres tú. Esto no es un sueño, no, mi amor. Es real. Te encontré. Te encontré. Marina le tocaba el rostro, el cabello, los hombros, como si aún no pudiera creerlo. Él dejó caer el bastón y la estrechó entre sus brazos, torpe, desesperado, con una fuerza casi dolorosa. Ambos lloraban sin contenerse. Kira, de pie a un lado, se enjugaba las lágrimas. Sacó el teléfono y grabó la escena en silencio. No por curiosidad, sino como prueba de que los milagros existen. Lo recuerdo, susurró Gleb con la voz temblorosa. Lo recuerdo todo. En cuanto te vi.
Fue como si dentro de mí se derrumbara un muro. Dios, Marina, pensé que te había perdido para siempre. Calla, amor mío, murmuró ella. Estoy aquí. Ya estamos juntos. Todo está bien, acariciaba su espalda a través de la delgada tela de la camisa, sintiendo sus costillas y omóplatos, su esposo, antaño fuerte, ahora frágil y agotado. Permanecieron así largo rato, abrazados, llorando en el embarrado patio de aquella aldea, entre cáscaras de huevo rotas y gallinas que cacareaban. Era el instante más feliz que Marina había vivido en 2 años. Gleb, apenas capaz de caminar pero con un vestigio de su antigua determinación, los condujo hacia la casa. Marina lo sostenía con delicadeza, notando cómo se aferraba a ella, temeroso de soltarse. Dentro, el lugar era pobre pero ordenado, muebles viejos, una estufa de leña, un icono en la pared, fotografías enmarcadas, una de una pareja de ancianos con un joven, probablemente su hijo, se sentaron a la mesa. Marina no podía apartar los ojos de él. Kira guardaba silencio, consciente de que solo era testigo de algo sagrado. ¿Quieres un poco de té?, preguntó Gleb, intentando sonar como un anfitrión, aunque las manos le temblaban tanto que casi dejó caer la tetera. Déjame hacerlo, dijo Marina suavemente, tomándola. Solo cuéntame. ¿Qué te pasó? ¿Cómo terminaste aquí? Gleb bajó la cabeza, su voz se quebró. Octubre de 2012. Fui a la estación para tomar el tren hacia la obra con mi cuadrilla. Entré al baño. Y eso es lo último que recuerdo. Luego, un golpe en la cabeza. Oscuridad, cuando desperté era de noche. Estaba tirado en el suelo, cubierto de sangre. Me dolía tanto la cabeza que creí morir. No tenía nada, ni teléfono, ni documentos, ni dinero, ni bolso. Salí tambaleándome, tratando de pedir ayuda, pero la estación estaba vacía, solo quedaban borrachos y vagabundos. No había policía. Nadie, no sabía dónde estaba. Ni quién era. Mi mente era solo. Un vacío, se frotó las sienes, como si quisiera ahuyentar los recuerdos. Permanecí allí hasta la mañana. La gente pasaba, pero nadie se detenía, dijo con una amargura casi palpable. Entonces pasaron Fiodor y Ustinia Sotova, que regresaban del pueblo. Ustinia me vio, apaleado y perdido, y empezó a llorar. Fiodor, dijo, no podemos dejarlo aquí, el Señor nos lo ha enviado. Fiodor quería avisar a la policía, pero ella insistió, no, lo encerrarán o lo echarán a la calle. Lo llevaremos con nosotros, al menos hasta que se recupere. Lo llevaron a su casa en Kliuchi y le dieron la habitación que había pertenecido a su hijo Vasily. Muerto en un accidente en 2005. Gleb, que entonces ni siquiera recordaba su nombre, deliró una semana entera. Ustinia lo cuidó con hierbas y compresas, rezando día y noche. Cuando al fin recobró el sentido, no recordaba nada. ¿Cómo te llamas, hijo?, le preguntó ella con dulzura. No lo sé, susurró. Empezaron a llamarlo Vasily, en memoria de su hijo. Parecía cosa del destino. Marina lo escuchaba en silencio, apretando su mano entre las suyas. Gleb continuó, durante su primer año en el pueblo, fue recuperando fuerzas. La memoria no regresaba, pero sentía que no pertenecía a ese lugar. Sabía que amaba a alguien, que buscaba a alguien, aunque no recordaba a quién. Ayudaba a Fiodor en el huerto, en las reparaciones, con las gallinas. Ustinia lo alimentaba, le acariciaba la cabeza, lo llamaba mi muchacho querido. Se encariñaron profundamente, creía que eran mi familia, dijo Gleb en voz baja, mirando sus manos encallecidas. Pensaba que siempre había vivido allí. Pero dentro de mí algo dolía sin cesar, como una herida que no cicatrizaba. Hizo una pausa, esforzándose por ordenar sus recuerdos. Resultaba evidente lo difícil que le era hablar de un pasado que apenas empezaba a recuperar. En el verano de 2013 llegó la tragedia. Fiodor subió al techo para reparar unas tejas arrancadas por la tormenta. Gleb sostenía la escalera. Fiodor resbaló y cayó. Gleb intentó sujetarlo, pero la escalera cedió y ambos se precipitaron. Fiodor murió en el acto, las costillas le perforaron el pulmón. Gleb se rompió la pierna en 2 lugares y sufrió una fractura en el brazo, además de una conmoción cerebral. Me remendaron como pudieron,
recordó Gleb con una mueca. No había médicos suficientes, ni equipo, ni dinero. Los huesos soldaron mal. La mano me tiembla. La pierna me duele a cada paso, volvió al pueblo. Ustinia había envejecido 10 años en un mes. Vasenka, me dijo, esto es un castigo de Dios. Enterré a mi marido y ahora te he dejado inválido. No digas eso, madre. No fue culpa tuya. Pero ella se apagó rápido. Un mes después, su corazón no aguantó. Infarto, dijeron los médicos. Murió en septiembre de 2013, tomándome la mano. Veisia, hijo mío, perdóname por no ayudarte a encontrar a tu familia. Tú eres mi familia, mamá, le dije. Gracias por todo. Le sostuve la mano hasta que se enfrió. Gleb se quedó solo en aquella casa. Legalmente pertenecía a los Otov, pero no tenían herederos. Los vecinos lo ayudaban como podían, unos con comida, otros con leña. Pero él sabía que estaba lisiado, incapaz de trabajar de verdad. Apenas podía caminar y las manos le temblaban. ¿Qué sería de él? Entonces apareció Esther. ¿Esther? Repitió Marina, recordando a la gitana del parque. Era una vieja amiga de Ustinia, explicó Gleb. Una mujer romaní, adivina. Visitaba a los Otov 1 o 2 veces al año. Tras la muerte de Ustinia, siguió viniendo a verme. Marina y Kira se miraron. Así que Esther lo conocía. Su encuentro en el parque no había sido casual. Pero ¿cómo? En septiembre de 2014, continuó Gleb, le dije que había recordado una dirección, calle Gagarina, número 12, apartamento 48. No sabía qué significaba. Tal vez había vivido allí, tal vez alguien allí me conocía. Pero no podía ir, apenas podía andar y no tenía dinero. Esther asintió en silencio. No podía hablar. Su marido, un borracho, la había golpeado y le dañó las cuerdas vocales. Lo dejó y nunca volvió a hablar. Me escribió una nota diciendo que iría por mí. Escribe lo que recuerdes, me pidió. Gleb, con la mano temblorosa, escribió una breve carta. Esther la tomó y se marchó. No sabía si llegaría a nadie, dijo con voz quebrada. Ya no tenía esperanzas. Estaba cansado de vivir en aquel vacío. Y entonces viniste tú. Me encontraste. Marina le contó su encuentro con Esther, su decisión de buscarlo, el antiguo apartamento. Gleb movió la cabeza lentamente. Entonces fue el destino, murmuró. Esther no te encontró por casualidad. Dios las unió, o quizá fue solo una increíble coincidencia, dijo Kira en voz baja. Pero, ¿qué importa? Lo que importa es que ahora están juntos. Marina no podía apartar la vista de su marido. Su rostro se había afinado, su cabello mostraba vetas grises, sus manos estaban endurecidas y llenas de cicatrices del trabajo. Pero sus ojos eran los mismos, aquellos ojos castaños profundos que alguna vez la habían mirado con amor. Gleb, dijo con firmeza, nos vamos a casa. Volverás con nosotras, con Darina. Ella te ha estado esperando. Al oír mencionar a su hija, el rostro de Gleb se contrajo de dolor. Palideció y se aferró al borde de la mesa. Darina. Dios mío. Mi pequeña. ¿Cómo está? ¿Está viva? Claro que sí, respondió Marina con rapidez. Te espera. Gleb se cubrió el rostro con las manos y comenzó a sollozar, con los hombros sacudidos por la emoción. Marina lo abrazó, estrechándolo con fuerza. Pero estoy lisiado, balbuceó entre lágrimas. No puedo trabajar. Seré una carga para ti, basta, dijo Marina con firmeza. No vuelvas a decir eso. Estás vivo. Has regresado. Lo demás lo resolveremos juntos. Kira posó una mano sobre su hombro. Tiene razón. No estás solo. Tienes amigos. Yo también te ayudaré. Gleb levantó el rostro surcado de lágrimas. Pero necesito una operación. Los médicos dijeron que los huesos soldaron mal, deben volver a romperlos y fijarlos con placas. Es caro. ¿De dónde sacaríamos tanto dinero? Marina lo miró directamente a los ojos. Yo tengo el dinero. Vendí nuestro antiguo apartamento. Está en el banco. ¿Es suficiente? ¿Vendiste el apartamento?
Preguntó Gleb, atónito. Sí. No podía vivir allí, dolía demasiado. Compré uno más pequeño. El resto es para tu tratamiento. Gleb volvió a llorar. No te merezco, si te lo mereces, susurró ella, besándole la frente. Eres el mejor hombre que conozco. Y vas a recuperarte. Te lo prometo. Empacar no les llevó nada. Gleb apenas tenía pertenencias, algo de ropa que había sido de Vasili, unos pocos libros que leían en las largas noches intentando recordar su pasado. ¿Y un icono gastado que Ustinja le había regalado, y documentos? Preguntó Kira. No tengo ninguno, respondió Gleb. Oficialmente, no existo, eso lo resolveremos después, dijo Marina con decisión. Primero, llevémoslo a casa. Los vecinos salieron a despedirlo, murmurando y persignándose al ver a las mujeres de ciudad que venían por él. Una anciana le tendió un pequeño paquete con empanadas. Para el camino, murmuró. Fuiste un buen vecino. Gleb tuvo dificultades para subir al coche, la pierna apenas le doblaba. El conductor guardó silencio. Kira se sentó delante, Marina, detrás, sujetando la mano de su marido durante todo el trayecto hasta Kostromá. Sin soltarla ni un instante, en el autobús hacia su ciudad, ocuparon la última fila. Gleb, agotado física y emocionalmente, se quedó dormido con la cabeza apoyada en el hombro de Marina. Ella miraba por la ventana los campos otoñales, los bosques oscuros y las aldeas silenciosas que pasaban ante sus ojos. Por primera vez en 2 años, sentía paz. Al otro lado del pasillo, Kira fingía leer una revista, dándole su espacio, aunque de vez en cuando los observaba con una sonrisa serena, la alegría genuina de una amiga. De tanto en tanto, Gleb se removía, mirando alrededor con inquietud, como temiendo que todo fuera un sueño. Estoy aquí, susurraba Marina. Vamos a casa. Él asentía y volvía a dormirse, apretando su mano con más fuerza. Al caer la tarde, cuando el autobús se acercaba a la ciudad, Gleb despertó. Su rostro se veía más tranquilo, su mirada, clara. Lo recuerdo todo, Marisa, dijo en voz baja. Todo ha vuelto, como nos conocimos en el cumpleaños de tu amiga, como te propuse matrimonio junto al río, como nació Darina, como esperé toda la noche frente al hospital. Lo recuerdo todo. Marina se apretó contra él, con lágrimas de alegría en los ojos. Era como vivir en una niebla, continuó. Y ahora la niebla se ha disipado. Dime, Darina realmente me espera. Claro que sí. Nunca dejó de esperarte. Él le apretó la mano. Gracias. Por no rendirte, por buscarme, por creer. Te amo, susurró Marina. Siempre te he amado. Siempre lo haré. Afuera, el anochecer cubría la ciudad. Las ventanas se iluminaban, la gente apresuraba el paso y la vida seguía su curso. Pero para Marina y Gleb aquella noche no era una más, era la noche en que, por fin, volvían a casa. Cuando llegaron al edificio de Marina, ya había oscurecido. Kira la abrazó en la parada. Llámame si necesitas algo, a cualquier hora. Gracias, dijo Marina, abrazándola con fuerza. Por todo, Kira asintió hacia Gleb. Bienvenido a casa. Subieron despacio las escaleras, Gleb apoyado en su esposa. Se detuvieron frente a la puerta. Marina sacó la llave, pero dudó. ¿Está Darina adentro?, preguntó él con voz temblorosa. Voy a buscarla, respondió ella con ternura, besándole la mejilla. No te preocupes, todo saldrá bien. Abrió la puerta y lo ayudó a entrar. El apartamento, aunque desconocido para él, ya tenía aire de hogar, fotografías en las paredes, libros en los estantes, la luz cálida de una lámpara en el rincón. Siéntate y descansa. Vuelvo enseguida. Marina salió apresurada, con el corazón desbocado. El momento con el que había soñado durante 2 años estaba a punto de cumplirse, el reencuentro de un padre y su hija. Yevdokia Karpovna abrió la puerta y, al ver el rostro de Marina, comprendió al instante. Gracias a Dios, susurró. ¿Encontraste a nuestro Gleb? Sí, respondió Marina, con los ojos llenos de lágrimas. Está en casa. Darina salió despacio de la habitación, como si presintiera que algo extraordinario estaba por suceder. Miró a su madre y contuvo el aliento. Ven, cariño, dijo Marina tomándola de la mano. Hay una sorpresa esperándote. Cruzaron el patio y entraron en el apartamento. Darina fue la primera en avanzar,
vacilante en el pasillo en penumbra. Gleb se incorporó lentamente del sofá, apoyándose en el reposabrazos. Su silueta se recortaba contra la ventana. Darina la llamó con suavidad. La niña se quedó inmóvil, sin atreverse a moverse, temiendo que la visión se desvaneciera si daba un paso más. «Papá». Susurró apenas. «Mi pequeña», murmuró Gleb, arrodillándose a pesar del dolor y extendiendo los brazos hacia ella. Darina permaneció unos segundos paralizada. Durante 2 años había esperado sin comprender a dónde había ido su padre. La rabia, la tristeza y el miedo se entrelazaban dentro de ella. «Perdóname», dijo Gleb con voz quebrada. «Perdóname por haber estado lejos tanto tiempo. No quise que fuera así. Nunca te abandoné. Por favor, perdóname». Algo se rompió dentro de la niña. Con un sollozo, corrió hacia él, abrazándolo con todas sus fuerzas y hundiendo el rostro en su hombro. «Papá. Papá, creí que no volverías nunca. Creí que estabas muerto». «No, mi sol, no», susurró él acariciándole el cabello. «Estoy vivo. Estoy aquí. Y no volveré a irme. Te lo prometo». Marina los observaba desde la puerta, sin poder contener las lágrimas. Había imaginado esa escena incontables veces, y ahora se desarrollaba ante sus ojos. Su familia volvía a estar unida. Después de tantas pruebas, de 2 años de separación, desesperanza y fe, por fin estaban juntos. Se acercó y los rodeó a ambos con sus brazos. En aquel pequeño círculo de calor, en su modesto apartamento a las afueras de la ciudad, sintieron que la pesadilla se disipaba. Comenzaba un nuevo capítulo, el del regreso y la curación. El reloj de la cocina marcó las 8. Afuera, el crepúsculo otoñal envolvía la ciudad en un lienzo de luces y sombras. En aquel pequeño piso del 6º piso, el tiempo pareció detenerse. 3 personas permanecían abrazadas, temerosas de romper el círculo, como si al hacerlo pudieran regresar al viejo mundo que las había mantenido separadas. Darina fue la primera en apartarse. Levantó su rostro surcado de lágrimas hacia su padre. «¿De verdad no te irás otra vez?», preguntó. Su voz no tenía el tono ingenuo de una niña, sino el temblor profundo de un miedo cristalizado tras 2 años de espera. Gleb volvió a arrodillarse, reprimiendo un gesto de dolor, y la tomó por los hombros. «¿Nunca? ¿Me oyes? Nunca más. Solo la muerte podría separarme de ti». En aquellas sencillas palabras había un juramento, no grandilocuente ni teatral, sino nacido de las profundidades de un corazón atormentado. Marina se acercó en silencio a la ventana, secándose las lágrimas. Tras el cristal se extendía el panorama de una ciudad dormida, un mosaico de ventanas encendidas, vidas incontables, cada una con sus propias alegrías y pesares. Pero aquella noche sentía que su felicidad brillaba más que todas aquellas luces juntas. «Debes de tener hambre», dijo de pronto, retomando su papel de anfitriona. «Te prepararé algo de comer». Gleb negó con la cabeza. «No. Marisa, no tengo hambre. Solo. Déjame sentarme aquí contigo. Déjame mirarlas a las dos». Había en su mirada una añoranza tan intensa, una necesidad tan honda de su presencia, que el corazón de Marina se encogió. ¿Qué habría soportado durante aquellos meses, atrapado en la jaula del olvido? ¿Qué soledad habría roído su alma? Se sentaron juntos en el sofá, Gleb en medio, Marina y Darina a ambos lados, formando un círculo protector, un capullo donde comenzaba a nacer la nueva vida de su familia. «Has crecido tanto», dijo Gleb, acariciando el cabello de su hija, estudiando sus rasgos. «Ya eres toda una señorita». «Y yo me lo perdí». «No te perdiste nada», replicó Darina con firmeza. «Solo. Llegaste un poco tarde. Pero ya estás aquí». Era asombroso cómo los niños aceptaban con naturalidad lo que los adultos consideraban imposible. Sus corazones aún no se habían endurecido por la duda o el miedo, y el perdón les brotaba tan naturalmente como el aliento. La conversación fluyó suavemente, saltando de un tema a otro: la escuela de Darina, los libros que había leído, los cambios en la ciudad durante aquellos 2 años, el nuevo centro comercial con su cine. Evitaron el tema más doloroso, el pasado, la pérdida, el sufrimiento. Eso podría esperar. Aquella noche era para el reencuentro, para la alegría. Ya entrada la noche,
cuando Darina se quedó dormida acurrucada detrás de la cortina en su pequeño rincón. Marina y Gleb se quedaron en la cocina. La luz era tenue, una lámpara pequeña proyectaba sombras suaves en las paredes. Hablaban en voz baja para no despertar a su hija. Mañana empezaremos con los trámites, dijo Marina, mirando las manos de él, delgadas, venosas, endurecidas por meses de trabajo. Nada que ver con las manos que recordaba. Hablaré con Perov, el investigador, continuó. Él nos ayudará, Gleb asintió, y después nos ocuparemos del tratamiento, respondió con firmeza. Ya lo tengo todo planeado. Te llevaremos a una buena clínica en Moscú, te operarán la pierna y el brazo, y te recuperarás por completo, pero el dinero. Tenemos suficiente, lo interrumpió. Unos 850.000 rublos ahorrados. Alcanzará para la operación y la rehabilitación, ese es el futuro de ustedes, objetó él, es nuestro, dijo Marina, colocando su mano sobre la de él. Y debes aceptarlo, porque tú eres nuestro futuro. Durante 2 años vivimos en una niebla. No imaginas lo que era despertar cada mañana pensando, quizá hoy vuelva, y acostarme con la esperanza de recibir noticias mañana. Cada llamada, cada golpe en la puerta. Mi corazón se detenía. ¿Y si es él? Existíamos, pero no vivíamos. Así que sí, gastaremos hasta el último rublo si hace falta, pero tú volverás a estar sano. Gleb la miró en silencio, con lágrimas brillando en los ojos. Como merecí una esposa como tú, solo tuviste suerte, dijo ella con una sonrisa temblorosa. Permanecieron así hasta el amanecer, tomados de la mano, temiendo soltarse siquiera un segundo. Hablaron del pasado y del futuro, de recuerdos felices y nuevos planes. En algún momento Gleb se quedó dormido, con la cabeza apoyada en los brazos. Marina lo observó largo rato, su rostro familiar, ahora más delgado, marcado por nuevas arrugas y mechones grises. Había cambiado, y sin embargo seguía siendo él, su esposo, el padre de su hija, el amor de su vida. Dios mío, rezó en silencio, contemplando la pálida luz del alba. Gracias por devolvérnoslo. Los días siguientes se convirtieron en una maratón burocrática. Marina iba y venía incansable entre oficinas, la policía, el registro civil, los servicios sociales. Había que demostrar que Gleb estaba vivo, que era quien decía ser, y recuperar sus documentos. La primera visita fue al investigador, pero este alzó las cejas, sorprendido al verla en la puerta. Señora Petrov, ¿encontró a su esposo? Sí, respondió ella. Estaba en la región de Kostromá. Perdió la memoria tras un ataque en la estación de tren. Aquí tiene su declaración. Gleb entró cojeando ligeramente, pálido y demacrado. Pero lo observó con atención y señaló una silla. Siéntese. Cuénteme todo. Gleb relató su historia con claridad, punto por punto. El investigador escuchó frunciendo el ceño. Ya veo. Así que fue realmente víctima de un crimen. Abriremos un caso por asalto armado. Pero han pasado 2 años, el rastro está frío. Las cámaras de la estación no cubrían todo entonces. Será difícil encontrar a los atacantes, aunque lo intentaremos. Los ayudó a obtener un certificado que acreditaba que Gleb estaba vivo y no desaparecido. Con ese documento, Marina acudió al registro de pasaportes para iniciar el largo proceso de recuperar su identidad. La burocracia avanzaba con la lentitud de un carro viejo. Los funcionarios pedían papeles inexistentes. Formulaban preguntas imposibles de responder. Marina luchaba como una leona para probar lo evidente, que su esposo estaba vivo y tenía derecho a ser reconocido. No tenemos pruebas de que sea su marido, aparte de su palabra, dijo con frialdad la funcionaria, una mujer cansada, de cabello teñido de rojo y mirada apagada. Necesitamos evidencias documentales. ¿Qué pruebas, si le robaron todos los documentos?, replicó Marina indignada. Tenemos el certificado de matrimonio, fotografías, declaraciones de testigos. Al final, fue nuevamente Perov quien nos ayudó. Acudió personalmente a la oficina, habló con la dirección y explicó la situación. Por fin el trámite comenzó a avanzar. Durante todo ese tiempo, Gleb se quedaba en casa con Darina. Su pierna le dolía demasiado para caminar largas distancias. En cambio, ayudaba a su hija con las tareas, sobre todo en matemáticas, su punto fuerte de siempre.
Su vínculo se reconstruía poco a poco, al principio con cierta cautela, luego con creciente naturalidad. «Papá, ¿de verdad no recordabas nada?», le preguntó Darina una noche, mientras resolvían un problema de geometría. «Nada», respondió Gleb, dejando el lápiz a un lado. «Solo fragmentos. A veces oía la voz de una mujer en mis sueños, ahora sé que era la de tu madre. A veces despertaba con la sensación de que alguien me esperaba, alguien muy querido, pero no podía recordar quién, y ahora lo recuerdas todo, casi todo», sonrió él, acariciándole el cabello. «Cada día recupero un poco más. Ayer recordé cuando fuimos al carrusel, tenía 5 años. Al principio te daba miedo, pero luego no querías bajarte», el rostro de Darina se iluminó. Los recuerdos volvían a tejer entre ellos el hilo que una vez se había roto. En diciembre de 2014, Gleb obtuvo por fin su nuevo pasaporte. Marina colocó el documento con cuidado en el cajón de su escritorio, como si se tratara de un tesoro. «Ahora existes oficialmente», dijo con un suspiro de alivio. El siguiente paso fue la revisión médica. Marina llevó a Gleb al hospital de la ciudad. Los resultados de las radiografías fueron desalentadores. Pierna derecha, el hueso ha soldado incorrectamente. Ha comenzado una inflamación articular. Se desarrolla artrosis. Brazo derecho, daño nervioso que provoca temblores. El cirujano ortopédico examinó las imágenes durante un buen rato. «La situación es complicada, pero no desesperada», concluyó. «Será necesaria una osteotomía, habrá que fracturar de nuevo el hueso, colocarlo correctamente y fijarlo con soportes metálicos. Después, una rehabilitación de 3 a 4 meses. Lo del brazo es más delicado, deberá verlo un neurocirujano, quizá requiera cirugía de nervios». «¿Cuánto costará?», preguntó Marina. «Con el seguro estatal es gratuito, pero la lista de espera es de 6 a 8 meses. O puedes hacerlo de manera privada, aquí o en Moscú. Más rápido y con mejor atención. Entre 200.000 y 300.000 rublos por ambas operaciones, más otros 100.000 para la rehabilitación». Marina hizo un cálculo rápido. Tenía 850.000 rublos en su cuenta de ahorros. Suficiente, aunque después del tratamiento solo quedarían unos 400.000 o 450.000, su colchón de seguridad para el futuro, para emergencias y para la educación de Darina. Dudó un instante y luego dijo con firmeza: «Lo haremos de manera privada, en Moscú». Antes de Año Nuevo, Marina volvió al trabajo tras un permiso de 2 semanas que había tomado para ayudar a Gleb a instalarse. La atmósfera en la clínica había cambiado. Todos conocían su historia y la miraban con una mezcla de curiosidad y simpatía. «Ven, cuéntame todo», dijo Nina Sergeyevna, su supervisora, sirviéndote en 2 tazas y acercándole un plato de galletas. Marina habló largo y tendido, cómo había vivido Gleb esos 2 años. Su estado de salud y el tratamiento próximo. Nina Sergeyevna escuchó atentamente, asintiendo con la cabeza. «Ve a Moscú», dijo finalmente. «Claro que te concederé permiso sin goce de sueldo. Ya has esperado suficiente. Es hora de devolverle la vida a tu marido». Marina le estrechó la mano con gratitud. «Gracias por comprender y por tu apoyo». «Va, tonterías», replicó Nina, con un gesto de desprecio. «Así es la vida. Hoy te ayudo a ti, mañana tú ayudarás a alguien más. Así seguimos adelante». Al salir de la oficina, Marina se encontró con una sorpresa. Roman Niasev estaba de pie en el pasillo. «Hola, Marina», dijo, ligeramente incómodo. «Escuché. ¿Encontraste a tu esposo?». «Sí, Roman Danilovich». «Lo encontré», observó su rostro, sintiendo una mezcla de gratitud y culpa. Él había cortejado a Marina, tal vez incluso había soñado con un futuro juntos, pero ella siempre mantuvo la distancia, y ahora sabía que había actuado correctamente. «Me alegro por ti». «De verdad, me alegro», dijo con una sonrisa triste, genuina. «Es un milagro». «Gracias», respondió Marina suavemente. El silencio se apoderó del pasillo. Los ojos de Roman reflejaban una pena tan serena que Marina sintió un pinchazo de culpabilidad. Había conocido sus sentimientos desde hacía tiempo, pero nunca pudo corresponderlos, ni siquiera cuando creyó que Gleb había muerto. «Marina»,
dijo finalmente, con voz baja. Eres una mujer extraordinaria. Tu esposo es un hombre afortunado. Cuídense mutuamente, gracias, Roman Danilovich, respondió sinceramente. Y usted también. Es un buen hombre, estoy segura de que encontrará su felicidad, asintió, se dio la vuelta y se marchó. Había algo quebrado en su andar, con el regreso de Gleb, parte de sus propias esperanzas se había desmoronado. Un mes después, presentó su renuncia, encontró trabajo en otra ciudad, le contó Nina Sergeyevna a Marina. Dijo que quería empezar de nuevo, Marina entendió, se había ido para no tener que verla. La entristeció, pero no podía cambiar nada. Su corazón pertenecía a Gleb, siempre le había pertenecido y siempre le pertenecería. En marzo se trasladaron a Moscú, dejando a Darina con Kira. La despedida fue difícil, la niña se aferró a su padre, temiendo que volviera a desaparecer. Volverás, ¿verdad? Por supuesto, mi amor, susurró Gleb. Solo serán unos meses. Necesito mejorar para poder jugar contigo, correr, caminar. Promesa, prometo. Mamá y yo te llamaremos todos los días por Skype. La cirugía en una clínica privada en Kazirka se programó para abril. Gleb se sometió a 2 operaciones, la pierna en abril y el brazo en mayo. Marina alquiló una habitación cerca de la clínica. Aquellos meses fueron duros, Gleb sufrió dolores terribles tras cada intervención. Marina lo cuidó, le cambió los vendajes, le administró inyecciones y lo ayudó a caminar hasta el baño. Tomó licencia sin sueldo y perdió ingresos, pero Nina Sergeyevna apoyó su decisión. El dinero se agotaba rápidamente, cirugías, rehabilitación, alquiler, alimentos, transporte. En julio de 2015 les quedaban unos 380.000 rublos. Marina ahorraba todo lo que podía, cocinaba en casa en lugar de comprar comida, caminaba en vez de usar el metro, se privaba de cualquier comodidad. Pero valió la pena. Los resultados superaron todas las expectativas. Gleb podía caminar de nuevo, primero con un andador, luego con bastón y finalmente por sí mismo. La cojera permanecía. Pero los médicos aseguraron, no desaparecerá por completo, pero no te impedirá vivir. Su mano ya no temblaba, podía escribir y sostener objetos de nuevo, ¿ves? Le dijo a Marina, levantando el brazo. Soy humano otra vez, no un estropajo. Ella lo abrazó, sintiendo la dureza de sus costillas bajo los dedos. Seguía delgado a pesar de sus esfuerzos por engordarlo. Pero estaba vivo, y con cada día que pasaba, más y más el mismo. Nunca fuiste un estropajo, susurró. Siempre has sido el hombre más fuerte que conozco. En julio regresaron a casa. Darina los recibió en la estación y corrió hacia su padre, riendo al verlo caminar sin ayuda. Papá. ¿Estás caminando? Sí, cariño, dijo Gleb, levantándola en brazos. Gracias a tu mamá, me salvó 2 veces. Marina los observó, a sus 2 personas más queridas, con el corazón rebosante de felicidad. Cada noche sin dormir, cada rublo gastado. Todo había valido la pena. En casa los esperaba otra sorpresa. Yevdokia Karpovna y Kira habían preparado un festín, ensaladas, pollo asado, puré de papas, pastel. La casa olía a calor y alegría. Bienvenidos a casa. Exclamó Kira abrazando a Marina, cansada, pero feliz, admitió Marina. Todo quedó atrás. Comienza una nueva vida. Se sentaron juntos, no solo como familia, sino como una fortaleza que había resistido el asedio del destino. Gleb bromeaba, contaba anécdotas de la clínica y momentos divertidos de la rehabilitación. Darina reía libremente, como no lo había hecho en 2 años. Marina los miró y pensó, esto es la felicidad, no en dinero ni comodidades, sino en poder sentarse a la misma mesa con quienes amas. Tras la cena, cuando Darina durmió y los demás se marcharon, Marina y Gleb salieron al balcón. La noche de verano era cálida, con el aroma de la hierba recién cortada. Se abrazaron, contemplando las estrellas. ¿Y ahora qué? Preguntó Gleb. El dinero casi se ha acabado. Hay que pensar en el futuro. Volveré al trabajo, dijo Marina, apoyando la cabeza en su hombro. Y cuando estés más fuerte, tú también encontrarás algo. Nos arreglaremos, ¿sabes? Dijo Gleb pensativo, he aprendido mucho estos años.
Vivir con los Otov, pasar por la recuperación. He aprendido a valorar cada día, cada minuto. Antes daba todo por sentado, tú, Darina, nuestro hogar, mi trabajo. Ahora veo que todo es un regalo que no debe desperdiciarse. Marina no dijo nada, solo lo abrazó más fuerte. Ambos habían cambiado, más sabios, más conscientes. El precio había sido alto, pero quizá por eso su amor ahora se sentía más fuerte que nunca. Creo en ti, susurró. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Gleb la besó suavemente, con una gratitud que las palabras no podían expresar. En ese beso había la promesa de una nueva vida, un nuevo comienzo, un nuevo capítulo en su historia. El otoño trajo nuevos cambios. Gleb no podía regresar a su antiguo trabajo. Quizá intente algo remoto, en línea, sugirió Marina. Hay muchas oportunidades así hoy en día. Gleb negó con la cabeza, escéptico. Apenas sé usar un ordenador, aprenderás, sonrió ella. Eres inteligente, podrás hacerlo. Comenzó a buscar ofertas de trabajo, tanto en línea como en periódicos. Pero en todas pedían o buena forma física o experiencia informática. Entonces, un día, navegando por internet, encontró un anuncio de un curso gratuito de diseño gráfico en línea. Merish, mira, llamó. ¿Y si intento esto? Dice que no se necesita experiencia, enseñanza desde cero, 3 meses. Marina leyó la descripción y asintió. Claro, inténtalo. ¿Qué tienes que perder? Las primeras lecciones fueron difíciles. Sus dedos, acostumbrados al trabajo manual, se movían torpemente sobre el teclado. Pero poco a poco se adaptó y descubrió un talento, sentido de proporción, color y composición. Las mismas habilidades que antes usaba en carpintería ahora se expresaban en el diseño. Gleb estudió con entusiasmo, pasando horas frente al ordenador, dominando software y técnicas gráficas. Marina se alegraba de ver la chispa de vuelta en sus ojos. Su renovado entusiasmo por la vida. Eres realmente bueno en esto, le dijo, admirando su trabajo. De verdad, él lo desestimó modestamente, aunque en el fondo se sentía orgulloso. Tras 3 meses completó el curso y decidió probar como freelance. Su primer trabajo fue simple, un logotipo para una peluquería local. Pasó 2 días perfeccionándolo, haciendo revisiones hasta quedar satisfecho. Ganó 500 rublos, una miseria según estándares profesionales, pero era su primer dinero en 2 años. Radiante, Gleb le mostró a Marina la confirmación del pago. Mira, dijo, me pagaron por algo que hice. Marina rió y lo besó, el corazón lleno de emoción. Estoy tan orgullosa de ti. Los pedidos comenzaron a llegar gradualmente, al principio, esporádicos, 1 o 2 al mes, y luego con mayor frecuencia. Para la primavera de 2016, Gleb ganaba entre 30.000 y 40.000 rublos al mes. Para su ciudad provincial, era un ingreso respetable, más o menos igual al salario de Marina en la clínica. Sus finanzas se estabilizaron. Marina conservó su trabajo, Darina mejoró sus calificaciones y volvió a ser una estudiante excelente. La vida comenzaba a retornar a la normalidad, no igual que antes, sino con un nuevo ritmo estable. Gleb también cambió exteriormente, ganó algo de peso, se veía más saludable y atractivo, una vez más recordaba al hombre de quien Marina se había enamorado. Pero lo más importante era el cambio interior, donde antes había calma, a veces retraimiento y una tendencia a dar todo por sentado, ahora había un hambre de vivir. Cada mañana la recibía con gratitud, cada día intentaba llenarlo por completo. ¿Sabes?, le dijo una tarde a Marina mientras estaban en la cocina tras la cena, finalmente entiendo lo que significa vivir el momento. Antes leía esas palabras y pensaba que eran simples frases vacías de filósofos. Pero ahora sé lo que significa, valorar cada instante. Cuando tu memoria está vacía, cuando no sabes quién eres ni de dónde vienes, empiezas a notar cosas que antes nunca habías visto. Mira ese atardecer, señaló hacia la ventana, donde el cielo ardía en tonos púrpura. Hace 2 años, ni siquiera lo habría notado. Ahora no puedo apartar la mirada. Marina también se estaba transformando. Volvió a cuidarse, iba al salón, se maquillaba, compraba vestidos nuevos. No porque alguien lo esperara, sino porque nuevamente se sentía mujer, amada y deseada. Gleb la observaba con admiración. Marisa,
te has vuelto aún más hermosa que antes, Gleb. Tengo 33 años, no me hago más joven, respondió ella, sonrojada, aunque por dentro sus palabras la derretían. Para mí, eres la mujer más hermosa del mundo. Siempre lo has sido y siempre lo serás. Su relación adquirió una nueva profundidad. Gleb siempre había amado a Marina, pero antes daba por sentado su cuidado y devoción. Ahora valoraba cada gesto, cada muestra de afecto. Comenzó a hacer cosas que nunca había hecho, llevarle flores sin motivo, no solo en fechas señaladas. Una vez, al ver margaritas en el mercado, recordó cuánto le gustaban y compró un ramo. Preparó el desayuno, haciendo panqueques tal como ella los había hecho para él. Encontraba tiempo para pequeños momentos de romance, incluso en días ordinarios. Por las tardes, a menudo paseaban juntos por el mismo parque donde Marina había conocido a Esther. Tomados de la mano, hablaban de todo, como si se redescubrieran el uno al otro. Kira. Es como si me hubiera vuelto a enamorar, confesó Marina un día mientras tomaban café. Es extraño, ¿no?, respondió Kira, reflexiva, removiendo su taza. Ustedes recibieron una segunda oportunidad y no la desperdiciaron. Eso es hermoso. Kira también había cambiado. Se había vuelto más suave, menos cínica, como si la felicidad de Marina hubiera derretido algo en su interior. Recientemente, incluso había admitido que estaba viendo a un colega, un joven dentista serio que durante mucho tiempo la había cortejado, recibiendo solo bromas a cambio. ¿Sabes?, dijo tímidamente, quizás sea hora de darle una oportunidad a un chico normal. Después de todo lo que pasó con Gleb y tú, he empezado a replantearme qué significan realmente las relaciones. Marina la abrazó. Me alegro por ti. De verdad, Darina también florecía. Su padre estaba de nuevo a su lado, ayudándole con la tarea, jugando juegos de mesa, llevándola a la escuela. Se aferraba a él cada momento libre, como intentando compensar los 2 años perdidos. Una vez le dijo a su madre, «Mamá, ¿recuerdas que me dijiste que papá volvería? Al principio no te creí. Pensé que lo decías solo para consolarme. Pero tenías razón», Marina la abrazó. «Sabes, Darinka, hubo momentos en que yo también dejé de creer. Pero la esperanza es algo que vive muy dentro, incluso cuando parece que todo está perdido. Por eso nunca debes rendirte. Nunca. Mientras haya amor, sigues luchando». En los ojos de su hija, Marina vio reflejada su propia fuerza, la misma que la había sostenido durante 2 años de incertidumbre sin quebrarse. Para el verano de 2016, habían logrado ahorrar un modesto colchón, unos 150.000 rublos, sobrantes del dinero del tratamiento de Gleb y de sus nuevos ahorros. «Marisa», dijo Gleb una noche, «ahorremos para una hipoteca. Compraremos un departamento de 2 habitaciones para que Darina tenga su propia habitación». Marina estuvo de acuerdo. Después de todo lo que habían pasado, cualquier meta parecía alcanzable. Si habían logrado encontrarse tras 2 años separados, entre amnesia y cientos de kilómetros. ¿Qué era una hipoteca comparado con eso? Solo otro paso hacia la felicidad. Comenzaron a ahorrar de 5 a 10.000 rublos al mes. No era mucho, pero era un comienzo. Una cálida tarde de julio, los tres, Marina, Gleb y Darina, paseaban por el centro, comiendo helado, disfrutando del sol y planeando su viaje de verano. Habían decidido visitar el pueblo de Kliuchi en agosto. Gleb quería mostrarles el lugar donde había vivido 2 años, donde extraños bondadosos le salvaron la vida. De repente, Marina se detuvo, mirando fijamente entre la multitud. Una figura familiar, una mujer gitana con trenzas y un colorido chal. «Esther», exclamó, sorprendida por su propia voz. La mujer se detuvo, sonrió, una sonrisa rara y radiante, como el sol en invierno, y se acercó. Gleb no la reconoció al principio, sus recuerdos de esos últimos días en el pueblo eran difusos. Pero cuando comprendió quién estaba ante él, su expresión cambió, gratitud, timidez y alegría al mismo tiempo. «Esther», dijo en voz baja. «Gracias». La mujer sacó un cuaderno gastado y escribió rápidamente, «Te reconocí». «¿La encontraste?». Marina asintió, señalando a Gleb. Esther lo miró, con lágrimas asomando en sus ojos. «Pregunta si te has recuperado», dijo Marina. «Sí», dijo Gleb. «Gracias a ti. Si no hubieras entregado esa carta, si Marina no te hubiera conocido».
Todavía estaría solo en ese pueblo, sin saber quién era. Esther negó con la cabeza y escribió, no fui yo. Fue el destino. Solo fui el instrumento. Dios los reunió. Marina buscó su bolso. Por favor, Esther, déjanos agradecerte de alguna manera. Has hecho tanto por nosotros. Pero Esther negó con firmeza, no acepto dinero. Tu felicidad es mi recompensa. Me alegra haber podido ayudar. Vivan mucho y ámense. La abrazó brevemente pero con fuerza, puso su mano sobre la cabeza de Darina en señal de bendición, asintió a Gleb y desapareció entre la multitud tan repentinamente como había aparecido. Marina la observó marcharse. Es como un ángel, aparece cuando se le necesita y luego desaparece. Gleb asintió. Quizá lo sea. Los ángeles caminan entre nosotros, solo que no siempre los reconocemos. Darina la observaba pensativa. Pero no puede hablar, ¿verdad? No, cariño, dijo Marina suavemente. Pero eso no significa que no pueda ayudar a la gente, ¿verdad? Los ojos de Darina brillaban con sabiduría infantil. No. Para hacer el bien no necesitas palabras, solo un corazón. Continuaron caminando, tomados de la mano, Darina en el medio, Marina y Gleb a los lados. Una familia común en una ciudad común, pero cada uno sabía que su historia no era nada ordinaria. Su amor había sobrevivido pruebas que habrían roto a muchos y perduraba. Entonces, en septiembre de 2016, llegó una sorpresa inesperada. Marina llegó tarde. Al principio no le dio importancia, pero luego compró una prueba. 2 líneas, se sentó en el baño, mirando el test, sin saber qué sentía, alegría o miedo. Apenas habían recuperado su equilibrio. Darina tenía 12 años, casi adolescente. ¿Y ahora? Un bebé, pero entonces recordó todo lo que habían atravesado y comprendió que esto no era un accidente. Era la vida renovándose a sí misma, el símbolo más puro de su segunda oportunidad. Esa tarde se lo contó a Gleb. Él estaba en su escritorio, trabajando en un cartel para una tienda local, cuando sus palabras lo detuvieron en seco. ¿Estás embarazada? Su voz temblaba entre la sorpresa y la maravilla. Sí, respondió Marina, apoyándose en el marco de la puerta, sin saber qué esperar. Él se levantó lentamente, con lágrimas brillando en sus ojos. Marisa. Es cierto, dijo ella, sonriendo a través de sus propias lágrimas. Gleb la abrazó con fuerza, tan intenso que ella apenas podía respirar. Dios. Un bebé. Nuestro bebé, Gleb, va a ser difícil, susurró ella. Me refiero económicamente. Apenas hemos empezado a ahorrar, al diablo con el dinero. Rió, entre sollozos. Lo lograremos. Después de todo lo que hemos pasado, ahora podemos con cualquier cosa. ¿Eres feliz? Preguntó, todavía con incertidumbre. Soy el hombre más feliz del mundo, susurró él. Me has dado una segunda vida, una hija que me esperó, un hogar, una familia. Y ahora otro hijo. ¿Qué más podría pedir? Marina lloró sobre su hombro, lágrimas de pura felicidad. Después de todas las pruebas, el destino les otorgaba un regalo, una nueva vida, un nuevo comienzo. Cuando se lo contaron a Darina, quedó asombrada. ¿Voy a tener un hermano o una hermana? Sí, dijo Marina, sonriendo mientras observaba su reacción. Darina reflexionó un instante. ¿Podré jugar con el bebé y ayudar a cuidarlo? Por supuesto, cariño, respondió Gleb, rodeándola con un brazo. Serás la hermana mayor, y eso es un trabajo muy importante. Darina asintió solemnemente. Vale. Seré la mejor hermana mayor del mundo. Gleb las abrazó a ambas. Entonces está decidido. Eran un equipo. De pie, abrazados en la pequeña habitación, eran más que una familia, un organismo unificado, cada uno completando al otro. Hace año y medio, Marina apenas podía imaginar tal felicidad. En aquel entonces, sus pensamientos se consumían únicamente en sobrevivir, en no quebrarse bajo el peso de la pérdida. Ahora, la vida le ofrecía mucho más de lo que había osado soñar. Esa noche, al acostar a Darina, Marina se demoró junto a su hija, acariciándole el cabello mientras su rostro se suavizaba en un semisueño. Mamá. Murmuró Darina, casi dormida. ¿De verdad crees que esa gitana era un ángel? Marina se detuvo a pensar. No lo sé, cariño.
Pero si los ángeles existen, sin duda ella era uno. Rezaré para que esté bien. Darina cerró los ojos, susurrando suavemente, porque si no fuera por ella, papá no habría vuelto. Marina le besó la frente. Reza, mi querida. Las oraciones de los niños son las más puras. Más tarde, cuando la casa quedó en silencio, Marina salió al balcón. Una noche de septiembre, salpicada de estrellas, se extendía sobre la ciudad. En algún lugar de ese vasto mundo vivía Esther, la gitana muda con ojos capaces de ver a través del tiempo y del espacio. Marina no sabía si volverían a encontrarse. Pero sabía que jamás la olvidaría, la mujer que se había convertido en un puente entre la separación y la alegría, la desesperanza y la esperanza. Gracias, susurró al cielo nocturno. Donde quiera que estés, gracias. Gleb salió tras ella, rodeándola con los brazos desde atrás y posando una mano suavemente sobre su aún plano vientre. ¿En qué piensas?, preguntó. En lo maravillosamente que nuestras vidas han completado el círculo, respondió Marina. Hace 2 años nos perdimos. Y ahora, no solo nos hemos reencontrado, sino que hemos creado juntos una nueva vida. Él besó la coronilla de su cabeza. La vida nos da exactamente las pruebas que podemos soportar. Y tanta felicidad como merecemos. Se quedaron allí, abrazados bajo el cielo estrellado, 2 almas que habían viajado a través de la pérdida y el reencuentro, del olvido y del regreso. Frente a ellos se abría un nuevo capítulo, el nacimiento de un hijo, encarnación de la esperanza, símbolo de su triunfo sobre el destino. Y estaban preparados para ello. Juntos encarnaban la verdad de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. La historia de Marina y Gleb no es ficción, refleja la fuerza invisible que une a las personas más firmemente que cualquier cadena. La memoria de la mente puede desvanecerse, pero la memoria del corazón perdura para siempre. La vida no siempre deja espacio para milagros. Pero a veces el destino ofrece encuentros que cambian todo. Quizá tu propia vida haya vivido una historia así, de pérdida y recuperación, de esperanza contra todo pronóstico, de amor que se niega a rendirse. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Te ha conmovido esta historia? ¿Has conocido alguna vez a alguien como Esther, un extraño inesperado que se convirtió en guía en tu vida? ¿Crees en la memoria del corazón, que dura más que el olvido? Si la historia de Marina y Gleb te ha emocionado, no olvides darle me gusta y compartirla con tus seres queridos. Quizá inspire esperanza a alguien, o les recuerde el valor de cada día junto a quienes amamos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir más historias sobre el poder del amor humano y la resiliencia. Muchas más historias extraordinarias te esperan, relatos que te harán creer en los milagros, hasta que nos encontremos de nuevo, en el mundo de historias que la propia vida escribe.